buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la reunión número 5 del curso Elaboración y Presentación de Ejercicio Práctico Supervisado. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, tengo que darles dos informaciones. La primera, les recuerdo a aquellas personas que no la han hecho, por favor realizar su tarea. Tienen habilitada la tarea hasta el jueves 12 de septiembre a las 23:59. Por favor, háganlo. Es la única tarea que tienen que hacer cuando están ganando sus primeros 30 puntos. Eso les da la siguiente información. El día viernes 13, sábado 14, domingo 15 y el lunes 16 no va a estar habilitado la plataforma de Wedi, porque se le va a estar dando mantenimiento. Entonces, por favor, hagan antes su tarea para poder culminar ese proceso. Sobre esa base del mantenimiento, para la otra información que tengo que darles. El próximo sábado 14 de septiembre no tendremos clase, porque también se le va a dar mantenimiento a los servidores de la universidad y en este caso al mantenimiento al servidor de la Facultad de Ingeniería. Entonces no vamos a tener clases el próximo sábado. Estamos regresando el 21 de septiembre. Entonces nos estaríamos viendo propiamente dentro de 15 días. Entonces, para que estemos debidamente sabidos, si les llegara alguna notificación a su correo, recordándoles que hay clase el próximo 14, el próximo sábado, hagan caso omiso. No va a haber clases el próximo sábado, porque va a estar cerrada la universidad y, como les digo, se le está dando mantenimiento a los servidores. Entonces, no nos podemos conectar. Y, como digo, nos vamos a volver a ver hasta el 21 de septiembre. Bueno, esas son las informaciones. Todo la voy a repetir para el próximo, cuando terminemos la clase. El día de hoy, pues estamos iniciando lo que es nuestra clase número 5. Hoy vamos a estar viendo una temática que es muy poco abordada en el área propiamente de lo que es el área de EPS, o en los cursos de inducción o en los cursos de predopéutica. Hoy vamos a estar viendo lo que es la propiedad intelectual, los derechos de autor y el plagio. Eso es lo que vamos a estar trabajando. La mayoría creen que el plagio solo se da a nivel de tesis o se da a nivel de lo que serían monografías, pero lamentablemente ya hay muchas personas que están plagiando EPS. Ahí vamos a ver los diferentes tipos de plagios que se hacen, las formas que hacen para las personas para plagiar trabajos académicos, cómo se detecta el plagio por parte de los asesores, por parte de los encargados de metodología o por parte de la facultad, y también pues a toda acción hay reacción. Así como hay plataformas que detectan el plagio, también hay plataformas que lo ocultan. Y ahí les voy a enseñar ciertos tips. Eso ya quedará a criterio de cada persona, pues si aplicará o no. Eso yo allá no me puedo meter. Pues. Eso ya depende de aspectos éticos de cada uno. Bueno, hay dos clases de personas. Aquellas que hacen el trabajo y aquellas que se roban el crédito. Trate de estar en el primer grupo. Hay menos competencia ahí. Es una frase de la primera exministra de la India, Indira Gandhi. ¿Qué significa todo esto? Miren, yo creo que a lo largo de este curso ustedes lo han entendido, lo han comprendido, y si no, pues de todos modos lo van a ir comprendiendo ya cuando estén haciendo su trabajo. Hacer un EPS o al hacer una tesis o monografía o cualquier tipo de trabajo académico, como hacer un trabajo de investigación que nos dejen dentro de las aulas universitarias, no es fácil, tampoco es complicado. Requiere un proceso de planificación, requiere un proceso de organización. En este caso, que es lo que nosotros nos interesa, que es el EPS propiamente, pues ha llevado sus aspectos de inversión de tiempo, recursos, lo más importante, pues dinero en ese sentido. Y nos ha costado un esfuerzo, nos ha costado lo que las gallinas ponen, pues probablemente en hacer este trabajo. Y para que venga otra persona y se apropie indebidamente de nuestro material, se apropie indebidamente de nuestro esfuerzo o de nuestro trabajo probablemente, y que él quiera obtener una recompensa, que es en este caso una graduación o obtener un título universitario o una nota, si quieren lo podemos ver desde el punto de vista de una clase, pues como que a nosotros no nos va a agradar, sencillamente. Eso es, el plagio es un delito.
y está penado en las leyes guatemaltecas. En el Código Penal establece una pena o una prisión de 5 a 10 años por plagiar tesis o plagiar cualquier tipo de trabajo académico, como lo vamos a estar viendo en ese sentido. Entonces es muy importante dar el reconocimiento, dar propiamente los créditos a las personas o a las instituciones o de donde estamos sacando el material de consulta. Hemos dicho a lo largo de este curso que el 99.99% de su EPS tiene que ser con sus propias palabras, tiene que ser ese aporte, ese neoconocimiento que ustedes le van a dejar a la facultad, a la universidad o al país. Y les va a servir a ustedes también como futuros profesionales. Y el punto uno que nos hace falta para alcanzar ese 100% es cuando usted va a insertar o cuando usted va a incluir dentro de su material alguna frase, alguna oración o algún párrafo que usted necesita incluir dentro de su trabajo, pero dándole créditos propiamente a él o a los autores que usted necesita. Esto del plagio empezó, o propiamente empezó a tener más auge con el desarrollo de la sociedad, del conocimiento. O sea, ese tipo de sociedad de la información o el auge propiamente de la tecnología, que es lo que se conoce como la tecnología de la información y la comunicación, las famosas TIC, en ese sentido, donde ahora ya se habla de una terminología que se conoce como multialfabetización, simplemente del estudiante o multialfabetización del profesional. Es que ahora sucede algo, y se lo digo con todo respeto y con toda educación. Antes se hablaba de analfabetismo a aquella persona que no sabía leer y escribir. Ahora se habla de analfabetismo digital a aquella persona que tiene acceso a una computadora, usa Internet propiamente, pero no lo sabe usar, no sabe dar ese aporte, no sabe hacer ese conocimiento. Utiliza Internet solo para chatear, utiliza Internet solo para ver películas, utiliza Internet solo para meterse a su Facebook, a X o a Instagram o a cualquier tipo de red social, pero no le saca algún tipo de provecho. Y cuando tiene algún tipo de trabajo en la universidad, por ejemplo, únicamente hace aquel proceso de copiar, pegar, imprimir. Sabemos que esas costumbres que las traemos de básico, de diversificado y que en los primeros años de la universidad hay que contrarrestarlo, probablemente puede ocasionarnos muchos prejuicios, en sentido, o puede ocasionarnos muchos daños, hasta legales, pues, en ese sentido. Eso lleva un proceso legal, a veces dentro de la misma universidad, y como lo vamos a ver más adelante, llamadas de atención, suspensiones de los EPS o anulación completa, y también esa denuncia penal ante el Ministerio Público. Entonces, hay que saber hacer ese proceso o evitar el proceso del plagio. Entonces, nosotros vamos a entender por plagio propiamente el proceso o la acción de copiar en lo sustancial o copiar fidedignamente obras ajenas y haciéndolas pasar como propias. Es lo que muchos hacen propiamente, el proceso de copiar, pegar, en ese sentido. Y yo se los he dicho y lo repito, utilicemos Internet, ya lo hemos hablado, vimos allá cuando vimos el tema del marco teórico propiamente, pero sepamos qué documento utilizar. En este caso mencionaba los famosos metabuscadores, hablábamos de Google escolar pues, o Google académico. Eso está bien, eso no hay ningún problema. Copie el párrafo, insértelo dentro de lo que usted necesite, pero después viene el proceso del parafraseo. O sea, dependiendo del tipo de citación que nos soliciten en nuestra facultad o el tipo de citación que manejemos, probablemente debemos de dar esos créditos. Debemos de manejar propiamente ese apartado de reconocer que hubo una persona que hizo ese trabajo y que nosotros lo estamos utilizando como una base o como un principio para el trabajo final que nosotros estamos elaborando. Entonces es muy importante no caer en ese aspecto de apropiarse indebidamente de cualquier tipo de documento. El plagio se le ve ya actualmente como un tipo de fraude académico, que esto propiamente a veces es inducido por el mismo catedrático, a veces, como vamos a ver más adelante, a veces se ve como algo normal, sencillamente decimos, si todo el mundo lo ha hecho, ¿por qué yo no? Y mientras no me descubran, no hay ningún problema, no hay inconveniente. Pero sabemos que eso es un delito y que está penado por la ley. Aquí hay algunas personas de derecho y si no somos de derecho, ahorita lo vamos a saber. No podemos alegar ignorancia ante la ley. ¿Qué significa? Que no podemos decir, es que yo no sabía que plagiar tesis o plagiar EPS estaba prohibido. Sencillamente,
Lo hicimos y tenemos que atenernos a las consecuencias, en este caso, consecuencias legales, si incurrimos en ese proceso, en esa situación de plagiar material. Miren, todos en algún momento, todos, lo digo, vuelvo a decirlo con todo respeto y con toda educación, en algún momento de nuestra vida académica, hemos hecho alguna especie como de fraude, a la hora, un fraude académico, a la hora de estar ya sea en primaria, en básico, diversificado o en la universidad. Lo digo con todo respeto, no quiero ofender a nadie. Por ejemplo, el tipo de fraude que es más común, que la mayoría lo hemos hecho, en ese sentido, es, por ejemplo, utilizar los famosos acordeones o los chivos, como se conoce. Acordeón es como se le maneja, como se le dice en México. El chivo, pues, como se le maneja aquí en Guatemala, donde utilizamos algún tipo de mecanismo, algún papelito, algún instrumento, a veces el mismo celular o algo escrito en el escritorio o algo escrito en la paleta del compañero del escritorio que está delante de nosotros o algo en la pared, en ese sentido. Entonces eso ocasiona que caigamos en esa tentación de utilizar ese tipo de material. Como puede ser que haya algo ahí o el aspecto de copiar en los exámenes, o el aspecto de intercambiar exámenes. Yo no sé si, yo lo digo con todo respeto, hemos recurrido al famoso acordeón o el chivo, pero hay otras personas que sí, como decimos, en aspectos éticos, pues les vale. Entonces dicen, a mí si no me detectan no hay ningún problema, y si me detectan, me atengo a las consecuencias. Ya podría ser una suspensión del examen. Pues. Entonces dicen, en el próximo me recupero. Bueno, dependiendo del tipo de falta que ustedes hayan cometido. Pero también existe a veces un plagio, a veces no intencionado. Aquí sí todo lo hemos hecho en algún momento, es cuando, por ejemplo, nos pirateamos una película. Por ejemplo, vamos ahí en la Sexta Avenida o vamos al mercado de nuestra comunidad y compramos un disco pirata. ¿Entiendes? Yo entiendo y comprendo que comprar una película o comprar un programa de computación e instalarlo propiamente a la computadora, pues es caro. Una película original me puede costar 200, 300 quetzales. Pero yo prefiero no gastarme 300 y gastar 5 quetzales en comprar esa película en el mercado, pues, por las personas que lo distribuyen. Al igual que con los programas de computación. Puedo bajar ese programa de determinadas páginas, lo coloco dentro de mi computadora, me va a dar un número de serial y no estoy haciendo ningún pago. O en algún momento, pues, tengo ese programa y le pongo un parche para poder ocultar probablemente el proceso de que me esté pidiendo cereales, pues, en ese sentido. Entonces, en algún momento, pues nosotros lo hemos recurrido a veces conscientemente o el aspecto de apropiarnos indebidamente de material. Por ejemplo, vamos a mencionar un caso que se dio mucho en Guatemala, que causó mucha polémica esta situación, fue algo que se presentó. Sí, Ordóñez. Hubo alguien que levantó la mano ahí. Bueno, bueno que el compañero habla. Bueno, este caso se dio más o menos allá por el año 2018, 2019, en esta situación. Ha habido varios casos, de los cuales vamos a hablar a lo largo de la clase del día de hoy. Pero este caso fue de un personaje público, un personaje bastante conocido, un personaje que tiene mucho peso dentro del mundo de la música. ¿Entiendes? Lo digo con todo respeto, no estoy ofendiendo, pero algunas personas vieron ese proceso como que era un ataque contra este personaje. Este personaje es un cantante famoso, un cantante guatemalteco, obviamente de mucha fama en ese sentido, y que inició una campaña publicitaria con una empresa embotelladora, en este caso con la empresa La Pepsi, en ese sentido. E hizo una campaña publicitaria propiamente para dar a conocer lugares de Guatemala. Pues ahí va todo bien, eso no era inconveniente. Él a través de esta empresa embotelladora y a través de su agencia de publicidad y a través de la agencia de relaciones públicas cometieron un problema, hicieron un pequeño error en ese sentido. Después lo corrigieron, pero cometieron este error. Él empezó a utilizar un tipo de fotografías, en ese sentido, de diferentes partes de Guatemala. Bueno, hasta ahí va todo bien.
y las empezó a promocionar dentro de su campaña, en este caso para dar a conocer Guatemala. El problema fue que esas fotografías tenían derecho de autor, pertenecían a una institución nacional, que era Linguat. Entonces vino Linguat y le dijo a este cantante y le dijo a esta empresa y a esta agencia de publicidad y relaciones públicas que por favor pusieran los créditos. Era lo único que se le estaba pidiendo, que indicaran que eran fotografías por parte de Linguat. Pero ¿qué vino la gente? La gente empezó a decir, ahora ya no puedo tomar fotografías porque el Linguat me va a estar diciendo que son de ellos. Es que no era ese el proceso. Lo que había sucedido es que algunas personas habían tomado esas fotografías en una campaña anterior y le habían cedido los derechos al Incuat. Entonces lo que el Incuat estaba haciendo era únicamente pedir los créditos, era lo único que le decían al cantante o a la agencia de publicidad. Y ellos reconocieron el error, era poner un cintillo en la parte de abajo de la campaña indicando que eran fotografías tomadas del Incuat, de la página del Incuat. Era lo único que había que hacer. Pero mucha gente empezó a protestar y se fue contra la razón. Y empezaban a decir que ya el cantante, y que pues que somos guatemaltecos, que somos como cangrejos, que empezamos que cuando alguien quiere superarse, y ya empezó el gran proceso. Ahora resulta que el malo de la película era el Inguato, y no era la situación. Lo que se le estaba pidiendo, y el cantante y la empresa lo reconoció, era los créditos en ese sentido. Era precisamente poner esa frase indicando que no eran fotografías de ellos propiamente. Pero la gente empezaba a decir que ya no puedo tomar fotografías y que el Linguat me va a estar prohibiendo. No era eso el proceso. Ahí es donde se ve probablemente el desconocimiento por parte de las personas. Han habido otros casos, pues probablemente. Han habido actores políticos, no los voy a mencionar, pues por lógica razón. Han habido candidatos hace unos 8 años, probablemente hubo un candidato, uno de los favoritos para caer en la presidencia en Guatemala, que se detectó que había pirateado su tesis de doctorado. Dicen hasta dónde llegó, tesis de doctorado. Cualquiera va a decir que se plagian las tesis de licenciaturas, pero esto se da hasta nivel de maestrías y doctorados en este sentido. Entonces esta persona pues se detectó que había plagiado una tesis de Perú propiamente y que la universidad tenía que anular esa tesis. Ahí después vamos a ver que no es la institución la que anula ese trabajo, eso lleva otro procedimiento. Pero luego pues hubo otro personaje también de la vida política que tiene bastante peso actualmente y que también se detectó que había pirateado también otra tesis de doctorado en ese sentido. Ahí son, algunos ya han identificado esos 12 personajes. Entonces, en este caso, pues para evitar ese tipo de inconvenientes, para evitar todo ese tipo de situaciones, pues hay que reconocer que el plagio es cuando usted daña los derechos morales del autor sobre la producción intelectual del derecho patrimonial que tenemos todos. Bien, pues, dice bien a esto. Cuando usted haga su tesis, de sentido, o su EPS, usted va a tener derecho sobre su EPS o tesis, realmente, durante 75 años, así lo establece la ley. O sea, usted ahorita se gradúa propiamente y durante 75 años usted tiene derecho a que se le reconozca, a que se le dé algún tipo de reconocimiento monetario o a otro tipo de reconocimiento por el trabajo de su EPS. Usted en algún momento podrá ceder los derechos. Ahora, si usted lo cede a otra persona o lo cede a otra institución, entonces ya es otra historia. Usted podrá, por ejemplo, a través de un testamento, pues cederle los derechos a sus hijos. En este caso se maneja en la ley propiamente una generación. Entonces, en este caso, digamos, y ya esos derechos caen más o menos a 25 años. O sea que usted va a tener propiamente derechos sobre su EPS en 100 años, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese tiempo, cualquier persona que utilice su trabajo deberá reconocer los créditos que usted ha hecho, porque si no, quedamos en ese aspecto del plagio o el aspecto de la piratería. Entonces, la persona o la institución, porque también hay instituciones privadas o instituciones públicas que hacen ese proceso del plagio, se convierten en lo que se conoce como un ladrón, propiamente un ladronzuelo. Lo que acabamos de decir, está penado por la ley. Está penado o está sustentado a través del Código Penal. Como lo dijimos al inicio, nos cuesta hacer ese tipo de trabajo, nos cuesta hacer ese tipo de material, y para que nosotros nos haya costado ese esfuerzo, sacrificio, tiempo, dinero, y venga otro y se apropie indebidamente, y a través de nuestro trabajo, él saque algún tipo de beneficio, como eso no agrada, pues señor tío. Usted puede ser que su EPS o su tesis a usted le haya costado, digamos,
18 meses de trabajo, por decirlo de alguna manera. Y viene otra persona y se aprovecha indebidamente de su material y esta persona se gradúe en 6 meses, solo pirateando su EPS o pirateando su tesis. Como que no es la cosa así, pues. Entonces, hay que saber propiamente que eso sí está penado por la ley y realmente es un delito que se está cometiendo. En este caso, una persona, o vamos a entender en aspectos de lo que estamos trabajando, como obra original, cualquier tipo de documento, cualquier tipo de propiedad intelectual que se tenga sobre él y que nosotros la estamos utilizando, ojo en este sentido, nosotros la estamos utilizando para obtener un beneficio. O sea, usted está haciendo su EPS o usted está haciendo su tesis y el beneficiado es usted, porque con eso usted se va a graduar. Con eso usted va a tener un título económico y con eso usted va a tener perspectivas económicas, perspectivas laborales, perspectivas académicas, pero el beneficiado es usted, únicamente usted en ese sentido. Aparte, como digo, si usted cede los derechos, pero eso es aparte. Entonces viene usted y sencillamente es el único que puede sacar ese tipo de beneficio. Viene otra persona y utiliza esa propiedad intelectual de usted, se aprovecha de ese trabajo sin autorización propiamente y él saca algún beneficio, ahí donde ya se está cometiendo el delito, el fraude, se conoce en ese apartado. Entonces, la ley establece que esta propiedad intelectual está hasta defendida tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ojo en ese apartado. Cualquiera podrá decir, bueno, no puedo piratear tesis o no puedo piratear EPS de Guatemala, me irá a piratear de otros lados, me irá a piratear de otros países. Está penado, pues, tío. Y aquí también vienen los aspectos, vuelvo a repetir, los aspectos éticos. Lo que para algunos es, para otros no es. Eso es lo que nos establece la ética. O si quiere, pues manejemos el principio maquiavélico. A mí no me importa el medio, me interesa el fin, que es en este caso graduarme. Si yo tengo que piratearme una mi tesis, un EPS, y no me cachan, como decimos así, pues lo hago. Está bien, pues ya está en su derecho. Usted logró hacer ese proceso, nadie lo detectó, nadie se dio cuenta, y usted se gradúa, pues solo usted sabrá que cometió ese delito. Hasta que haya alguien más adelante, y de todos modos, tarde o temprano lo vamos a descubrir, o nos van a descubrir en ese proceso. Y aquí podríamos caerlo en el aspecto internacional. Volvamos un poco a la tesis, en este sentido. Hace unos 8 años, propiamente, hubo un presidente de la República, en este caso de México, propiamente Peña Nieto, en el sentido que se detectó, en ese sentido, que había plagiado su tesis de licenciatura. Vean hasta qué nivel se llegó y casi le costaba el puesto a esta persona. Lo que pasa es que aprovechándose de las influencias que él tenía, pues logró de alguna forma contrarrestar esa presión por parte de la sociedad. Eso era en México, pero en muchas partes de Europa, hasta con un trabajo académico, un trabajo que nos puedan pedir en aula universitaria, se logra detectar ese tipo de aspecto de plagio, le puede costar propiamente el gobierno. Por ejemplo, usted fuera primer ministro o usted fuera presidente de un país en Europa, le puede costar. Y además que va a tener sus sanciones penales, pues, señor Tío, porque es otra forma de verlo. Ya se entiende que esto es probablemente proceso que lleva esfuerzo, que lleva dedicación, que lleva tiempo, pues, señor Tío, y que no venga otra persona y se apropie indebidamente. Entonces, cada vez que nosotros utilicemos, os repito, una palabra, un gráfico, una foto, que utilicemos una tabla o cualquier tipo de obra o parte, por muy pequeña que sea, yo les mencionaba, podemos utilizar una palabra, una frase, una oración propiamente, debemos y nos apropiamos indebidamente de ese material de otra persona, debemos de reconocer, debemos de dar los créditos propiamente hacia esa persona, porque a esta persona le costó hacer ese proceso. Ahora con la situación del Internet, pues ha venido a fomentarse más esto del plagio. Tío, ahora se conoce como el ciberplagio. ¿Qué significa esto? Que ahora, lamentablemente, muchas personas o mucho estudiante o mucho profesional, pues tiene la tentación de conectarse a Internet, de utilizar diferentes plataformas y hacer ese proceso de copiar, pegar, imprimir. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaban en básico o cuando estaban en la misma universidad? Existe una mala idea de algunos catedráticos. Esto se da mucho a nivel de básico o diversificado, en el cual el catedrático nos dice trabajo de investigación, la independencia de Guatemala, de una manera. Y viene esta persona y nos dice cómo tenemos que hacer el trabajo.
Pero esta persona nos dice lo siguiente: está prohibido copiarlo de internet, lo tienen que pasar con sus propias manos. Está bien, dice el estudiante, no hay ningún problema. Y voy a internet, así de sencillo. Voy a un café internet o tengo internet en mi casa y me meto a ver una determinada página y como no lo quiere impreso, lo tengo que pasar a mano, lo copio en el mismo proceso. De todos modos, se está pirateando en ese sentido. Supuestamente el catedrático dice, es que así se le va a quedar. Y el otro no se lo está aprendiendo. El otro sencillamente lo está haciendo solo por salir del curso o por sacar esa bendita nota. Pues ya sabemos que una nota no determina si una persona es inteligente o no, pues en ese apartado. Pues que en muchos lugares se están quitando las notas, la nota numérica, como aspecto de evaluación. Pues eso ya es otro proceso. Entonces, algunos catedráticos pues dicen eso, pues, supuestamente para contrarrestar ese proceso del plagio. Pero hay otros que lo fomentan. Hay catedráticos en la misma universidad que le dicen a uno, vamos a formar grupos de investigación. El grupo número 1 va a investigar la independencia de Guatemala. Entonces venimos y le preguntamos, licenciado, ¿de dónde lo podemos sacar? De donde sean ustedes, hombre, sáquenos de cualquier libro, sáquenos de cualquier material. El licenciado tiene que ser con nuestras propias palabras. No, hombre, cópienos. O sea, el mismo licenciado nos fomenta ese aspecto del plagio. Entonces nosotros vamos creyendo que así va a ser todo en la universidad. Que hay muchos catedráticos que así lo hacen, pues en ese sentido. Entonces ya lo vemos como algo normal, ya lo vemos como algo que se puede volver, en este caso, como un derecho consuetudinario, pues, o propiamente una premisa en el sentido. Y sabemos que cuando vamos a llegar a hacer nuestro examen general de conocimientos, o vamos a hacer nuestros seminarios, o vamos a hacer nuestro EPS o tesis, nos encontramos con ese gran problema, que no sabemos parafrasear, que no sabemos interpretar. Recuerden, eso lo mirábamos allá en la clase número 1, número 2, cuando mirábamos el diagnóstico del problema o los antecedentes del problema. No nos han preparado. Lamentablemente, las 14 universidades no nos dan un curso de redacción. ¿Sí? Y es donde el estudiante cree que eso es normal. ¿Sí? Y cuando tienen que hacer su trabajo de graduación, ahí está el gran problema. Ahí está la situación, que no sabe propiamente aceptar. Porque a veces el mismo estudiante dice, no, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Está bien, pues, si todo el mundo lo hace, que lo haga, pues. Pero yo voy a ser distinto, yo voy a ser propiamente una persona que va a salir del montón. Claro, cualquiera podría ser muy idealista lo que usted dice, pero cada quien pensará de una manera distinta en esa situación. Entonces, con el uso del Internet propiamente nos dio eso que se conoce como una especie como de pereza intelectual. Hay muchas personas que ya no quieren pensar. Tío. Ahora tenemos todo con el uso de la inteligencia artificial. Tío. Entramos con chat, o entramos con Géminis, o entramos con Copilot, por mencionar algunos aspectos de inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué sucede? Le damos las indicaciones, le damos el apartado al prompt para que nos haga el marco teórico, nos haga el proceso de el plan de acción o el cronograma. No sé qué aparte ustedes necesitan hacer de su EPS o tesis. Tío. Le damos ciertas indicaciones. Está bien, pues está bien. Dice bien como, y hoy lo verás precisamente, aunque hoy nos tocó que hablar de tesis, sobre el uso de inteligencia artificial en tesis, propiamente. Entonces, nosotros le damos la indicación al prompt. Está bien, no hay ningún problema. Pero la palabra clave es que nos va a servir para ayudarnos. Esa es la palabra clave. La inteligencia artificial es para ayudarnos, no para que nos haga el trabajo. Eso es muy aparte. Lamentablemente, muchas personas lo ven al revés. O sea, quieren la inteligencia para que me haga todo el proceso. Está bien, pues no hay ningún problema. Pero miren, pues, si van a utilizar inteligencia artificial, hay ley. Es que a veces ni eso quieren las personas. Usted sabe que en Guatemala hay un gran problema, la gente no lee en ese sentido. Y todavía sobre eso nos ponen copiar hasta algo de chat GTPG o Copilot, pues en ese sentido, entonces no lo leemos. Está bien, úselo. Yo no estoy diciendo que no lo usen, pero ahí lo lee, ahí lo analiza, ahí lo interpreta, ahí lo parafrasea, para no serlo muy mecánico. Es que a veces, sin necesidad de pasarlo por la plataforma, nos podemos dar cuenta de un lenguaje o nos podemos utilizar de un tipo de vocabulario distinto al que manejamos. Así como los estudiantes conocen al catedrático, cómo pide los trabajos, también uno como catedrático conoce a los estudiantes, sabe cómo se desarrolla, sabe cómo se desenvuelve, cómo habla, pues, en el tiempo. Entonces, eso tiene que ver mucho con la redacción. Y como digo, en este curso vamos a tener una clase de redacción. Claro, en una clase no se puede abordar muchas cosas, pero vamos a tener una idea de propiamente cómo redactar los EPS. Esto ya sería propiamente un curso aparte. Y ese curso podría ser de un año, pues, solo para redacción de trabajos académicos. Pero eso también requiere práctica.
y lo mirábamos en la clase número 2. A veces el estudiante, por pereza, no lo quiere hacer. Yo se lo decía, hay que redactar ese documento 5, 6, 7, 8 veces. ¿Se recuerda cuando hablábamos del marco teórico? Borrador 1, borrador 2. No, pero el estudiante quiere lo más pronto posible, pues, quiere los resultados de un día para otro. Y eso lleva un proceso cambiante, lleva un proceso evolutivo. Entonces debemos de entender que propiamente cometemos plagio cuando nosotros usamos propiamente la copia literal o incluimos algún tipo de material y no indicamos de dónde viene, no indicamos propiamente la fuente de origen. Como decíamos, la mayoría pues tienen dentro de su documento una frase, una oración excelente. Si estamos utilizando, por ejemplo, normas APA 6, que la mayoría utilizan ahorita, pues hay que entrecomillarlo y luego pues poner el autor y el año y luego pues hacer en la parte final la redacción, ¿sí? O las referencias bibliográficas. Pero algunas personas no, sencillamente copian el párrafo, ni lo entrecomillan y luego en el otro párrafo ya están hablando de otra cosa. Entonces no se entiende, no se sabe diferenciar qué es lo de ustedes y qué es lo que es del autor o los autores que ustedes están incluyendo. Por eso se maneja, en algunos lados, pues la sangría, o se maneja el cambiar el tipo de fuente o el entrecomillado o ponerlo en negrita. Es para saber distinguir lo que es de otros a lo que es mío. Pero debemos de entender o debemos de comprender que debemos de parafrasear, que debemos de interpretar. Nosotros sabemos que el parafraseo, pues es una forma ideal para evitar ese tipo de plagio. Es donde estamos interpretando, ojo en ese sentido, donde estamos utilizando nuestro propio lenguaje para poder identificarnos o rechazar, ojo en ese sentido. Cuando nosotros vamos a parafrasear algo, es porque estamos a favor o estamos en contra de lo que ese autor está diciendo. Por algo lo incluimos, por algo lo estamos poniendo dentro del documento, no solo porque nos dio la gana, pues, en el tío. No. Estamos poniéndolo porque estamos de acuerdo con lo que él dice o estamos en contra de lo que él dice. Eso es parte del principio del trabajo académico. Entonces, es ahí donde vamos a dar propiamente ese aporte, donde vamos a recoger las ideas de otros autores o de otras personas, las vamos a analizar, las vamos a asimilar y vamos a presentar nuestro neoconocimiento, ese aporte o ese nuevo intelecto. Eso es lo que se necesita a la hora de hacer ese proceso de parafraseo. Pero luego viene otro, que se conoce como la citación, en ese sentido. La citación es cuando usted trate de alguna forma, junto con el parafraseo, de colocar el autor, de colocar de dónde viene la autoría, o también trate usted de colocar ahí propiamente las ideas o las palabras propiamente, o los enfoques o las teorías de otros autores. Porque a veces hay algunas personas que copian la teoría, copian propiamente lo que esta persona dice, copian literalmente todo, pero no hacen ese proceso de interpretación, no hacen ese proceso propiamente de decir por qué es necesario incluirlo dentro del documento. Es parecido un poco a la paráfrasis, pero en este caso la citación es indicar las fuentes, es indicar propiamente el apartado. Y esto lleva tiempo, esto lleva esfuerzo propiamente. Pero la mayoría, como digo, muchos estudiantes ya están, o muchos profesionales, ya están cayendo en eso de la pereza. Ahora, por ejemplo, y algunos ya lo conocen, algunos ya se han dado cuenta, por ejemplo, con el Office 2025. El Office 2025 ya nos trae inteligencia artificial incluida dentro del paquete. Por ejemplo, nosotros podemos estar escribiendo algo y el mismo Office o el mismo Word, en este caso el procesador de texto, interpreta a través de los algoritmos que se maneja qué es lo que nosotros estamos escribiendo y del lado izquierdo o lado derecho, dependiendo de cómo lo tengamos programado, él nos va a sugerir algo, sugerir o nos va a recomendar. Bien, sugerir o recomendar. Entonces va a aparecer una pestaña donde en alianza con Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, entonces nos va a dar algún tipo de aporte y nos va a dar otro proceso de cómo poder hacer ese trabajo. Pero ¿qué va a pasar? Que a veces sin necesidad de conectarnos a Internet, en ese sentido. Sencillamente vemos el aporte que nos da Copilot en ese apartado y solo vamos a hacer ese proceso de copiar y pegar. Es la misma situación. Pues. Antes, allá en los años 80, principios de los años 90 y casi a finales del 90, había un Internet inalámbrico en Guatemala, propiamente.
no había necesidad de ir a un café internet. En aquellos tiempos, pues si usted tenía o quería hacer algún tipo de trabajo, pues tenía que pagar 1 hora o 2 horas, le cobraban 15 a 20 quetzales. Pues, en aquellos tiempos 15 a 20 quetzales costaba ganarlos, pues, en ese sentido. Entonces, ¿qué hacían muchos? Conseguían un programa, en este caso la famosa Encarta. Y no sé si recuerdan algunos que manejaban esa Encarta, la Encarta 98 o la Encarta 2000, donde usted a través de un CD o un DVD lo instalaba en su computadora y es como tener internet. Era el internet, por decirlo así como se conocía, el internet de los pobres, por decirlo de alguna manera. Ahí estaba todo el material. Había también en aquellos tiempos diccionarios o enciclopedias de la Real Academia. Había en Wikipedia, una Wikipedia digital, en el cual a través de un CD o DVD se instalaba en la computadora y usted sin necesidad de ir a internet. El único problema era que no se actualizaba, pues, y si usted tenía algún tipo de conexión, pues ahí entraba el problema, o utilizo la Encarta o utilizo el internet. Entonces muchas personas actualizaban cuando tenían algún tipo, recuerden que en aquellos tiempos, pues el internet era por llamada, pues una llamada telefónica, a través del teléfono. Entonces, muchas personas sí actualizaban su Encarta para luego ya tener los últimos datos, pero se cometía un gran error. Y usted, yo no sé si usted lo hizo en básico, en diversificado, o se dio cuenta de algunos compañeros, que a la hora de copiar propiamente el documento, lo copiaban, lo pegaban en Word, lo imprimían, pero aparecía la famosa palabra editar, o aparecía el famoso hipervínculo, tío, y no lo quitaban. Entonces el catedrático o el profesor se daba cuenta que habíamos utilizado Encarta o que habíamos utilizado propiamente Internet. Algunos sí se daban cuenta y lo borraban o lo quitaban. O a veces ni se daban cuenta, sencillamente le daban la orden de imprimir. Y se puede decir que cuando aparece un hipervínculo, pues aparece en color azul. Sentido. A veces el catedrático, sin pasarlo por ningún tipo de plataforma, porque en aquel tiempo no había plataformas, detectaba que se había hecho esa comodidad. Pues. Eso es parte propiamente de los aspectos éticos que cada persona tiene. O pues había otro tipo de plagio, de lo cual vamos a ver un poquito más adelante. Yo no sé quiénes de ustedes lo han hecho, que cuando copiaban trabajos, cuando nos decían, vos dame copia de la tarea, dame copia del trabajo de investigación. Entonces, ¿qué hacíamos? O en estos tiempos, pues propiamente nos deja un catedrático determinada tarea y le decimos a un compañero, vos haceme la tarea, haceme ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace supuestamente? Pues supuestamente la persona que va a hacer eso, pues por lo menos ahí le cambia la fuente, pues en ese sentido. Pero a veces ni eso hacen, sencillamente tienen la misma información, lo único que hacen distinto es la carátula, y a veces ni siquiera la carátula hacen distinto en ese apartado. Entonces vienen y la presentan. Pues los buenos catedráticos se van a dar cuenta, pues que viene con la misma fuente, y pues aquellos catedráticos que leen, aquellos catedráticos que tienen ese proceso de revisar, porque también hay otros que no. Sencillamente nos piden el material, nos piden la investigación, se basan en que el trabajo viene bien encuadernado, viene bien empastado, viene a colores, viene presentable, chilero, como decimos en esa situación, de calidad esa parte, pues. Sencillamente viene y no lo lee. Entonces uno dice, este catedrático nunca va a leer mi trabajo. Entonces, ¿qué resulta? Que el próximo trabajo de investigación solo le voy a cambiar la carátula, voy a dejar lo mismo, y ahí voy acumulando mis puntos de la zona. Está bien, pues cada quien lo hace. Eso es, ahí entra lo ético, como hemos dicho anteriormente. Entonces, hay distintas formas de cómo poder detectar ese aspecto. Pero viene la palabra clave, honestidad. Claro, pues eso es muy subjetivo, pues, volvemos a la ética, pues algunos van a decir, pues, y estamos con esa idea todavía de que yo necesito sacar 61 para poder ganar el curso. Y hay muchas personas que tienen esa idea. Por ejemplo, cuando están haciendo sus cursos de predopéutica, o están haciendo sus cursos de inducción, o sus cursos de tesis, o sus cursos de seminario. ¿Para qué me voy a preocupar? Yo lo que quiero es nada más ganar. A mí no me interesa esto. Está bien, pues en ese momento usted está obteniendo una nota, una recompensa, en el sentido. Pero más adelante usted se va a encontrar con esa gran situación de que sí va a tener que hacer un trabajo. Y como les digo, tarde o temprano nos van a descubrir que hemos cometido. Porque siempre va a haber alguien, ojo en ese sentido, va a haber alguien que va a estar atento a nuestros trabajos. Más que todo si participamos mucho en política, en ese sentido. Algún enemigo político que tengamos en el sentido. Puede ser que yo sea candidato a diputado, candidato a alcalde, candidato a la presidencia en ese sentido, o algún puesto público.
Y la competencia, en este caso los oponentes políticos, pues van a revisar nuestra tesis y van a detectar que hemos cometido algún plagio. Y empieza a utilizarse lo que sería un ataque a este candidato, pues, o lo que algunos piensan de que es campaña negra. Pues, es que uno mismo se lo buscó en ese sentido, en ese apartado. Entonces, tarde o temprano, pues vamos a caer en ese aspecto de que alguien nos va a detectar que hicimos esa imitación, hicimos ese fraude o hicimos esa reproducción. Yo se los decía a tesis y ahora se los indico a ustedes. Miren, pues, si van a piratear algo, y bien cómo se lo estoy diciendo, si van a piratear algo, está bien, pues pirateenlo, pero sepan piratear, hombre. Es que a veces ni eso quieren hacer. A veces es tanta la pereza que no quieren hacer eso. ¿Qué sucede? Que van a ir a buscar una tesis o van a ir a buscar un EPS, ni siquiera se dan cuenta del autor. Por lo menos fijémonos en el autor. Tío. Hay personas que, como digo, plagiado tesis o han plagiado EPS o cualquier tipo de trabajo académico y resulta que han plagiado la tesis del decano, la tesis del encargado de metodología. Y a veces se les pasa, plagian o piratean la tesis del asesor. O sea, hay que por lo menos fijémonos en el autor. Es que algunos, como digo, empiezan a copiar de donde dice universidad, donde está la carátula propiamente de universidad, hasta el punto final. No, hombre, hay que saber utilizar ciertos indicadores, probablemente, para no caernos en ese aspecto. Yo les mencionaba uno cuando vimos el tema del marco teórico. Les decía, revisemos o metámonos dentro de la biblioteca aquellos lugares que todavía no han sido digitalizados. Hay muchas tesis o hay muchos EPS que todavía no han pasado por ese proceso de digitalizarlo, por verlo digital. Entonces usted podrá encontrarse, es cierto, las tesis actuales, pues ya es obligación, es que o los EPS actuales, los últimos 10 años propiamente, donde usted tiene que entregar un documento físico y un documento digital. Y ese documento digital es el que se sube a Google Académico. Pero antes solo se entregaba el documento escrito. Entonces, lamentablemente eso sí sucede. Y les soy sincero, a veces las tesis que nos vayan a solicitar, se recuerdan lo que vimos la semana pasada con el presupuesto, pues nos van a pedir 50 o 100 tesis o 100 EPS. Y mucho de ese material se queda ahí en las bibliotecas, lo aprovechan las cucarachas o los ratones, por decirlo de alguna manera. Entonces uno a veces dice, ay, ¿para qué va a hacer tanto esfuerzo si no, nadie lo va a aprovechar? Es cierto, pues en ese sentido. Pero usted si puede, entre a la biblioteca, entre al centro de documentación de su facultad, vaya a revisar ese material que puede ser que esté tirado, ojo, puede ser que esté tirado. Hay muchas bibliotecas que no lo manejan así. Hay mucha biblioteca profesional que lo tiene muy bien digitalizado en ese apartado. Hasta los trabajos de los exámenes privados o el examen general de conocimientos. Puede que en algunas facultades hay que entregar un documento escrito, es más el examen que nos van a hacer. Tío. Entonces se guardan y se está bien fichado pues, en ese sentido, en ese apartado. Pero hay otras que no. Entonces viene usted, va a revisar ese material y puede encontrar muy buenos datos. Pero como no ha sido digitalizado, la plataforma no lo detecta. ¿Sí? Esa es una forma, pues ya dependerá cómo usted podrá manejar eso. Hay otras fórmulas, hay otros procesos que se podrán manejar a la hora de la piratería. Pero repito, entra la ética. Depende de cómo usted quiera ver eso. Si usted quiere ser un buen profesional o si usted quiere solo por salir del paso. Eso ya es eminentemente personal. Pues ahí nadie, ni el asesor, ni la persona que lo esté supervisando, se podrá dar cuenta propiamente de esa situación. Bueno, ya vimos que es plagio. Entonces vamos a ver propiamente cómo se pasa o cómo se hace el plagio por parte de algunas personas. Es decir, yo con todo respeto, yo no sé si en algún momento lo ha hecho, y si lo ha hecho, cuídese en ese sentido, sepa hacerlo. Bueno, el primer plagio que se comete, como hemos dicho, es pasar como documento propio la obra de otra persona. Eso, como lo vamos a ver más adelante, se le llama clonación. Es sencillamente solo cambiar el autor. Es copiar literalmente lo que otra persona hizo con esfuerzo, con dedicación para presentarlo y que ahora usted se está aprovechando indebidamente. Miren cómo se los voy a decir ahorita. Miren, para piratear también requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, pues, tío.
Si yo quiero que no me detecte que estoy pirateando mi tesis o mi EPS, también le voy a invertir tiempo, también le voy a invertir un esfuerzo, un sacrificio, para que no me detecte, pues para que no me cache, como decimos así. Pero hay algunos que no, ni siquiera hacen ese pequeño esfuerzo, por decirlo de una manera. Como digo, empiezan a copiar de donde dice universidad y hasta el punto final. Y lo único que hacen es quitarle el autor. Ni siquiera se fijan en ese autor, en ese apartado. Algunos hasta piratean. Ojo, y eso lo vamos a ver en la última clase. Mira, si ustedes van a piratearlo, por lo menos ahí borra los dictámenes, pues. Es que hay algunos que ni siquiera hacen eso. Tienen el documento digital y solo lo imprimen. Y resulta que van impresos los dictámenes, los puntos resolutivos de la aprobación del EPS o de la tesis de la otra persona. Entonces, viene el encargado de metodología o viene el asesor, se da cuenta de eso y ya ni siquiera va a revisar el contenido, porque dice, me mandó a imprimir la tesis de tal licenciado, o mandó a imprimir propiamente el EPS de otra persona, o de otra, no importa si es de otra unidad académica o de otra universidad. O sea, es esa clonación, hacer pasar propiamente el trabajo de otro como propio. Otro plagio es cuando hemos dicho que no parafraseamos. Sencillamente incluimos dentro del texto esa frase, esa oración, pero no viene el aporte de nosotros. Eso que decíamos. Se los he dicho, el 99.99% de su EPS tiene que ser con sus propias palabras. Tienen que incluir sus ideas, sus conocimientos, pero algunos lo hacen al revés. El 99.99% es copia de otros trabajos y cuando se les pide un aporte, apenas una línea o dos líneas. Es cierto, algunos han tenido suerte, que así les han aprobado las tesis, así les han aprobado los EPS, pues, eso es en algunas universidades, en ese sentido, o en algunas unidades académicas, pues, en ese apartado. Pero cuando tienen que ir a trabajar, ahí se detecta, ahí se sabe qué tipo de profesional es. Otros se aprovechan de las teorías, se aprovechan de los datos, más que todo cuando hacen los marcos teóricos. ¿Se recuerdan? Lo decíamos, el cuarto apartado que lleva el marco teórico es la teoría, el aporte. Cómo usted va a solucionar, o según usted, según los conocimientos que usted tiene, según la experiencia que usted tiene, cómo usted cree que se podría solucionar ese problema en forma parcial o en forma total, o cómo va a comprobar o rechazar. Pero algunos sencillamente copian la teoría y la hacen pasar por propia. Y es ahí donde a veces los asesores, sin necesidad de leer, nos damos cuenta, porque los escuchamos a ustedes. Y a veces hay personas, claro, también eso tiene que ver mucho con la personalidad, ¿sí? Pero a veces las personas no saben defenderlo. Miren, es que se supone que si usted hizo el EPS o hizo la tesis, usted no tiene que tener en la punta de la lengua. No puede decir esto. Es que dice que yo me acuerdo que puse algo en la tesis o puse algo en el EPS. Hay algo así, por ahí un capítulo mencioné eso. No, tenemos que conocer muy bien nuestro EPS o nuestra tesis de la A a la Z y de la Z a la A, pues, tío, conocerla muy bien. Es como que fuera nuestra pareja, por decirlo de ese sentido, para que en cualquier momento que nos pregunten, propiamente sepamos en dónde está, sepamos defenderlo. Eso es parte del trabajo, pero algunos ni siquiera. Y es aquí donde cae el apartado de cuando mandamos a que alguien nos haga la tesis o el EPS. Ahí ustedes ven en internet o ven en Facebook personas que ofrecen los servicios de elaboración de tesis. Y usted dice, bueno, le voy a dar un pago propiamente a esta persona porque no tengo tiempo o no tengo ganas, pues también eso sucede, pero más que todo es el factor tiempo. Tengo tiempo para estar haciendo mi tesis o no tengo a veces volvemos al apartado de la no confianza, tío, no me siento capacitado para hacer mi tesis o mi EPS, pues voy a buscar a alguien que me la haga. Está bien, pues hágalo, no hay ningún problema en este, pero ahí lee el trabajo, hombre, lee lo que el otro esté haciendo, pues en ese sentido, porque le van a preguntar a usted, ya solo falta que el otro también se vaya a examinar por usted, eso ya es también ya caer en ese apartado. Otro tipo de plagio es, por ejemplo, hacerle algunos cambios, disimular propiamente esas frases o oraciones. Como decíamos, a toda acción hay reacción. Así como hay plataformas que ocultan el plagio, pero que detectan el plagio, hay plataformas que lo ocultan. Claro, la mayoría de esas plataformas que ocultan, pues le van a dar a usted ciertos beneficios. Por ejemplo, no le van a permitir que usted pueda subir todo el documento, sino que le van a permitir que usted pueda hacerle ciertos cambios a ciertas frases.
Ahora, si usted quiere que le hagan toda la tesis o que le parafraseen toda la tesis a inteligencia artificial que parafrasea, pues va a tener que pagar. Este es un negocio también, así de sencillo. O sea, no tampoco lo quiera todo gratis, pues sí. Entonces, hay plataformas que usted sube el documento, hace un pago. Por ejemplo, hay algunas que me pueden cobrar, por poner una cantidad, pues $100, por poner una cantidad. Estamos hablando de casi 800 quetzales, de una manera. Pues mejor esos 800 los hubiera invertido en hacer un trabajo propio. Pues. Pero algunos dicen, es que no tengo tiempo, no tengo ganas de hacerlo. Está bien, pues. Entonces, pagan esa plataforma y la plataforma, pues, les va a hacer ese parafraseo. Pero ahí lo leen, pues, porque a veces se ve muy mecánico, se ve muy instrumentalizado. O otra situación, vamos a ver más adelante. Supuestamente estamos incluyendo algunas frases, estamos incluyendo algunas oraciones, algunos párrafos. Nos inventamos las fuentes, nos inventamos propiamente el material, nos inventamos esa fuente de consulta. Tío. O sea, pongo a mi mamá o mi papá como el autor de un libro. Y a veces los asesores nos damos cuenta de esos detalles y les mandamos a pedir ese documento. Y como no está, o no existe propiamente ese material, pues no es válido. Y eso también es un fraude. O lo más común que se maneja, que es la traducción. Decía, yo puedo tener una mi tesis o un EPS en mandarín, pasarlo a italiano, de italiano a alemán, de alemán a inglés y de inglés a español. Supuestamente, así digo que así voy a engañar a la plataforma. Hay plataformas, hay universidades que sí están muy desactualizadas en su plataforma y se les podrá engañar, pero hay otras no. Hay muchas universidades, por ejemplo, la San Carlos, la Mariano, la Rafael Andívar, por mencionar algunas, que actualizan la plataforma cada 15 días. Entonces ahí se detectan los trabajos más recientes. Entonces hay que saber manejar ese apartado propiamente. Otra situación del plagio propiamente es que no es plagio, aunque suena contradictorio. Pues. Hay que saber lo que sí se tiene que citar, pero también hay apartados que se pueden incluir y que son de dominio público. Ojo en ese sentido. No cae entre la categoría de plagio lo que usted va a hacer de la siguiente forma. Usted incluye el texto, incluye la frase, la oración, y al siguiente párrafo lo justifica. Es que eso es lo más importante, repito. Ya sea que usted utilice normas APA o cualquier estilo de citación, en ese apartado, entre comillas, por ejemplo, y al siguiente párrafo usted hace ese proceso de parafraseo. Entonces ahí no es plagio. Usted está incluyendo el material y luego está dando ese aporte, está diciendo si está a favor o está en contra o está justificando la razón por qué incluyó a ese autor o a esos autores. Una regla, no es una regla en estricto sensu, pero sí es una recomendación, si lo quieren ver de esa forma, lo siguiente. En el anteproyecto, más que todo en el marco teórico, yo les decía que cuando estén haciendo el marco teórico en su anteproyecto, 3, 4 autores. No mucho, porque recuerden que ese marco teórico va a dar entre unas 15 páginas. Ya en el informe final, cuando ya tenga que hacer mi marco teórico, voy a incluir unas 40, 50, 60 páginas. O sea, será decisión. Más páginas, si usted quiere. Entonces, ahí por lógica voy a incluir más autores. Pero en el marco teórico del informe final, no más de 8 autores. Es que no estamos haciendo un diccionario. ¿Se recuerdan cuando vimos el tema del marco teórico? Les decía, muchos cometen el error de verlo como un diccionario, como una enciclopedia. No, es sencillamente es dar el aporte. Y lo que más nos interesa a los asesores o encargados de metodología es ver esa teoría, ese aporte, cómo usted lo va a presentar esa posible solución. Tampoco es plagio cuando usted parafrasea, cuando usted comenta o cuando usted condensa textos de otras personas y siempre justifica e indica la fuente. Es que a veces sucede que usted pone, por ejemplo, dentro de su documento, según Fernández, en el año 2015, abre comillas y pum, pone la frase. Y después viene el parafraseo de usted. Pues ahí diría cualquiera está bien. Sí, pero cuando se van a ver las fuentes, cuando se van a ver las referencias, no aparece este autor. Tío. Entonces viene uno y dice, mire, usted me incluyó un párrafo de un tal Fernández. Y aquí en las referencias bibliográficas o en la bibliografía no aparece ese Fernández. ¿Qué pasó ahí? Pues hay que tener cuidado en esa situación. También no es plagio cuando usted utiliza algún tipo de documentos o material de uso dominio público. Digamos que entre su tesis, usted puede hacer lo siguiente. Usted puede incluir las mañanitas o puede incluir el Happy Birthday.
el Happy Birthday o las mañanitas es de uso común. Cualquier persona lo puede usar. Forma parte del patrimonio mundial, por decirlo de una manera. Es decir, no sé si alguien sabe quién es el autor del Happy Birthday o el autor de las mañanitas. Muy aparte son las mañanitas guatemaltecas, eso sí ya tiene un autor. Tío. Pero las mañanitas que nosotros hemos escuchado, usted no va a estar en el cumpleaños cantando las mañanitas y después va a decir, vamos a reconocer al autor Juan Pérez, que fue el creador de esta canción. No, tío. Y eso se da mucho también, ojo en ese apartado, por ejemplo, cuando usted ve los cantantes. Los cantantes hacen lo que se conoce en el proceso de una nueva composición o hacen una adaptación, pero siempre le dan los créditos, indican de dónde viene propiamente ese cambio. Digamos, estamos manejando, el autor lo hizo en un vals, por ejemplo, el autor original, y usted lo pasa a cumbia, o usted lo pasa a merengue, por ejemplo, pero siempre le va a dar, a través de esa adaptación, va a reconocer el crédito de la persona. También no es plagio si usted indica la fuente, si usted indica propiamente de dónde viene ese material, pero tiene que ser un material que exista, ¿sí? Un material propiamente que se pueda verificar. En ese sentido, repito, si va a utilizar usted la tesis o el EPS del decano, hágalo, no hay ningún problema, pero siempre dele los créditos a esa persona. Bueno, vamos a ver otros tipos de plagios que se manejan. Y van a ver que ustedes en algún momento lo han cometido, a veces por desconocimiento. ¿Sentido? Tenemos, por ejemplo, el famoso autoplagio. Aquí a veces algunos asesores no están de acuerdo con esto, pero la mayoría sí lo identificamos. El autoplagio, dice bien, es cuando usted se piratea usted mismo. Van a decir, chica, ¿cómo está eso? ¿Cómo me voy a piratear algún tipo de trabajo? Sí. El autoplagio es, por ejemplo, de la siguiente forma. A usted le dejaron un trabajo de investigación, por ejemplo, en el 5º semestre o en el 7º semestre, y lo tiene guardado. Usted sabe que un buen estudiante pues guarda todos sus apuntes, guarda todos sus trabajos. Entonces decía, yo me acuerdo que cuando estaba en 5º o en el 7º semestre, me dejaron una investigación sobre tal temática. Entonces viene usted, hizo un trabajo, lo presentó y lo va a incluir dentro de su tesis o de su EPS. Cualquiera va a decir, es que es mío. Sí, es cierto, es suyo, pero cítelo. Cite el documento, porque no es, usted ya hizo ese tipo de material, ya hizo su documento, ya sacó otro beneficio y ahorita lo está incluyendo, pero no es parte de su tesis, está incluyendo ciertas partes de su trabajo. Pues. O también el autoplagio es, ¿se recuerdan ustedes, por ejemplo, con los trabajos de investigación, en ese sentido, cuando hacen los trabajos de investigación grupales, tío. Entonces vienen, hacen la investigación de la independencia de Guatemala y usted se quedó con el original, digamos, en ese sentido, y nadie más del grupo se quedó con ese trabajo y el grupo se olvidó. Pero usted dice, yo tengo un documento sobre la independencia de Guatemala y lo necesito incluirlo dentro de mi tesis o EPS. Pues eso es un autoplagio en ese sentido, porque usted tendría que indicar propiamente que viene de un trabajo de investigación anterior. O también, ojo en este sentido, los cuadernos, los apuntes. Es propiedad de usted, pero si usted en algún momento necesita incluir una memoria y necesita incluir algún documento de su propia autoría, póngalo. Eso es parte de lo que se conoce como plagio, el no dar reconocimiento al autor, y usted es el autor de ese material. Es decir, o a veces también, y esto se da mucho a nivel estudiantil, tanto en básico, diversificado, en la misma universidad, tenemos como 2, 3 semanas de no llegar a la U, y sabemos que hay un compañero que apunta todo, en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos? Vos préstame tu cuaderno, no voy a poner al día. Y venimos y le copiamos lo que esta persona apuntó. Eso es un plagio también, en ese sentido. Tenemos que reconocer, porque resulta que nosotros guardamos ese documento y tal vez más adelante lo vamos a utilizar, pero debemos de darle los reconocimientos. Claro, esta a veces no lo aceptan muchas personas. Pues. También tenemos otro tipo de plagio, a veces por los mismos licenciados. Ojo en este sentido. Cuando nos entregan fotocopias. ¿Se recuerdan? Hay licenciados que cada semana o cada cambio de tema nos entrega un juego completo de fotocopias. O nos dicen, mira, en la fotocopiadora está el material de apoyo, en ese sentido. Y vamos allá con la fotocopiadora y tenemos que comprar ese documento, ese folleto, así le llaman propiamente en esa situación, y
nos vale, digamos, 20, 25 quetzales. Son fotocopias que él las recopiló de otro material, de otros libros. Pues, y aquí viene también la famosa venta de libros. Hay muchos licenciados, y eso es plagio también en ese sentido. Hay muchos licenciados, usted sabe, lo conocen, ha tenido esa mala experiencia en ese sentido, donde el catedrático nos vende el libro de él. Y para ganar el curso hay que comprar el libro. Ah, puro tú. Así de sentido. No nos permite sacar fotocopias. Él quiere que le compre. Ese libro puede costar 300, 400 quetzales en ese sentido. Y resulta que cuando uno lo ve, dice, sí, está copiado de tales libros, pues, o este es material de otra, de tales fuentes. Pero tengo que comprarlo porque si no, no gano el curso. Eso es plagio. Así de sencillo. Porque se está aprovechando de una necesidad que tienen las personas, en este caso, de un curso. Bueno, luego tenemos las falsas citas. Las falsas citas es como decimos, simplemente donde, ya sea un documento, la tesis o el EPS o cualquier tipo de trabajo académico, ponemos el nombre de una persona que puede ser que sí exista, pero que nunca creó ese documento. Podemos incluir ahí a nuestra mamá, a nuestros hermanos, a nuestro tío. Decimos, lo voy a incluir dentro de mi tesis, le voy a poner ahí Juanita Pérez en su documento tal. Ese documento no existe. La persona sí, pero el documento no existe. Le ponemos un título, le ponemos una editorial, le ponemos que es de un país tal, en ese sentido, le ponemos una fecha de creación. O sea, vamos inventando los datos para que supuestamente, pues, la persona que vaya a leer, en ese sentido, pues sepa que viene de una fuente. Pues. Hay algunos encargados de metodología que, ojo, en este sentido, esto ya dependerá como usted lo vea, pues puede ser suerte o mala suerte, en el sentido que no lo pasan por las plataformas. Lo que quieren es ver que usted cumpla los requerimientos del instructivo, que usted siga esas citaciones o esos estilos. Entonces dice, viene bien citado, entonces no lo voy a pasar por la plataforma. Bueno, eso ya depende de cada quien. O hay algunos que los datos falsos. Eso se da mucho cuando, por ejemplo, se hacen las famosas gráficas. O eso lo vamos a ver cuando veamos allá el capítulo de evaluación, propiamente las gráficas o las tablas. Tío, usted sabe que para citar una tabla, pues debo de poner propiamente datos obtenidos de tal lugar, fuente propia, tío, para poder reconocer que viene de otro material. Pero algunos lo hacen pasar por propios. Encuestas pasadas a tal persona y tal vez nunca pasamos las encuestas. Y eso también es un dato falso. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer el proceso de tabulación o interpretación, nos inventamos las encuestas, nos inventamos los datos. Tenemos que pasar una encuesta a 100 personas y no las pasamos. Sencillamente le decimos a un primo o nosotros mismos empezamos a llenar los datos. Así es sencillo. Eso es propiamente datos falsos. O viene otro tipo, la colusión. La colusión es cuando usted propiamente no, no pide permiso. Y eso se da más que todo con trabajos mencionados con los trabajos de investigación dentro de los mismos semestres. O viene la famosa las memorias de labores, propiamente. Cuando, repito, usted, en este caso, se ven, hay algunos estudiantes que hacen esto. Digamos, voy a poner un ejemplo. Estamos en el curso de Derecho 2, de una manera. Y sabemos que el licenciado, ojo en este sentido, hace lo siguiente. Ese licenciado lo da en la jornada matutina y lo da en la jornada nocturna. Entonces, 2 secciones en la mañana y 2 secciones en la noche. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Sabemos que es el mismo licenciado de la mañana y de la noche. Va a dejar el mismo trabajo. Va a dejar el mismo trabajo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Soy de la noche, soy de la sección B de la noche. Entonces voy a ir a buscar trabajos de la mañana. Sentido. O voy a buscar trabajos de años anteriores. Pero en este caso, digamos, busco trabajos de compañeros de la mañana. El compañero hace lo siguiente, o los compañeros, todos hemos cometido este error, hacemos lo siguiente. Indicamos de esta forma, los que quieran copia, y saben, a veces no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Empezamos a decir, los que quieran copia están allá en la fotocopiadora. Entonces, nos enteramos de que ese material está ahí en la fotocopiadora y lo vamos a pedir. El de la fotocopiadora no va a estar pidiendo si usted es de la sección de la mañana. Simplemente él vende el producto. Entonces venimos y nosotros usamos ese material propiamente, hacemos esa colusión y lo presentamos en la noche. O a veces sucede, esto se da más que todo en las universidades, donde es el mismo curso, pero es un catedrático distinto, pero hay un mismo programa de estudio.
Ya está el curso de Derecho, lo da Juan Pérez en la mañana y en la noche lo da Solita Pérez, pero manejan el mismo programa. A veces los licenciados hacen ese apartado. No quieren hacer un programa de estudio. Entonces, vos prestame el programa de la mañana. Está bien, dice el otro, y se lo da. Entonces, uno se da cuenta como estudiante, entonces voy a ir a buscar el trabajo de la mañana y lo presento en la noche. O la suplantación. Lo que decíamos. Ahí ustedes han conocido a algunos compañeros que venden trabajos en el mismo semestre. Mira, vos no puedes hacer el trabajo de investigación, te lo hago yo, solo dame tanto dinero, en ese sentido. O la venta de tesis o la venta de EPS que mandan a buscar a otra persona, pues en el tío. O sea, esa es la situación que ocasiona propiamente a veces la pereza, ese aspecto de no querer hacer esa investigación. Tío. Entonces, ¿qué hago? ¿Compro o vendo ese trabajo? Ojo en este sentido, hay profesionales que lo hacen, hay licenciados que lo hacen. Lo digo con, pues, digamos, ya lo voy a decir de todo el mundo, me voy a meter a camisa 11 vasos. Sucede lo siguiente, hay licenciados que les empiezan a pedir algo a cambio. En el caso de las señoritas o señoras se llama ese caso, donde le dicen, bueno señorita, ¿usted quiere ganar este curso? Pues suelte algo. Eso es parte de una suplantación. Usted ya no va a hacer ese trabajo, pero tiene que dar algo, algún tipo de favor sexual o dinero. En el caso de los hombres, pues se les pide cierta cantidad. Bueno, si usted no quiere hacer el trabajo, si usted quiere mejorar la nota, pues en ese sentido, pues suelte algo, pague algo, pues entiendo. Se recuerdan ustedes, poco a nivel de básico diversificado, aquellos estudiantes que nunca hacen nada. Y es a veces donde viene uno como, entre comillas, como buen estudiante, a veces lo desmotivan a uno. Resulta que nunca hizo trabajo de investigación y se graduó de todos modos. Y uno dice, ¿y este cómo? O sea, nunca entregó, los exámenes siempre los sacaba con baja nota y resulta que se está graduando. Al igual que en la universidad. Y ahí es donde viene el apartado. Una nota no determina que yo me vaya a graduar en la universidad. Yo puedo sacar todos mis cursos con 100. Excelente. Cualquiera va a decir, puchica, es inteligente, saca todos con 100. Sí, pero tal vez ese 100 lo sacaba con chivos. O realmente sí se dedicaba y tenía esfuerzo en sacar ese 100. Pero vino otra persona y todos sus cursos los sacó con 61. De todos modos, al final de la graduación en la universidad, nos van a dar un título. Y en el título no dice la nota. Esa es la gran situación. Claro, aparte si usted va a ir a buscar una beca, o usted va a buscar algún tipo de trabajo en el cual sí le van a pedir ese tipo de punteo, pero esa ya es otra situación. Pero de todos modos, me da lo mismo sacar 61 que sacar 100, de todos modos me voy a graduar. Ese es el gran problema de esa situación. Es donde viene la desmotivación, pues, en el sentido, o las ganas de hacer ese proceso de trabajo. Luego pues, viene otro tipo, ya hablamos uno de la clonación, pues viene el más común que todos hemos manejado en algún momento. Copiar, pegar, imprimir. Ya, tenemos esa tentación propiamente en la universidad o en el trabajo donde estamos haciendo ese proceso, donde propiamente utilizamos Internet en ese sentido. Entramos a determinada página o, ojo en ese sentido, ojo en ese apartado. Esto también es plagio. Lo que usted va a hacer hace lo siguiente. Usted va a la biblioteca, pide el libro y va a la fotocopiadora de la biblioteca o está en el centro de documentación y se lleva un momento el libro y saca esas copias. Yo entiendo, comprendo que a veces ese libro es caro. Ese libro, por ejemplo, de ingeniería, en el área de derecho, en el área de psicología, ese libro me puede costar 500 quetzales, ¿entiendes? Pero vengo yo y saco las fotocopias. Eso es plagio, pues, en el sentido. Utilizar. Recuerden que a esta persona se le dificultó hacer ese libro, pues, y para que venga otro y solo haga ese proceso de fotocopiado, pues, que no va la cosa ahí. Pues. Entonces, eso también es ese apartado. Otro tipo de plagio es la búsqueda y reemplazo. Hay personas que han copiado algo de Internet. Está bien, excelente. Lo pegaron en Word. Y a través de Word le dan F7. ¿Sentido? Y en el F7 hay un diccionario de sinónimos y antónimos, como ustedes lo ven ahorita en el video. Obviamente. Copiaron el párrafo y le indican al mismo procesador que les cambie algunas palabras, que les cambie algún tipo de oración.
como lo decíamos, ahora en el Office 2025 ya va a venir con esa inteligencia, o ya viene con esa inteligencia artificial, y sencillamente a la par va a aparecer ese proceso, donde el mismo Copilot nos va a decir cómo mejorar la redacción. Es decir, entonces, ¿qué va a ocasionar? Que el estudiante, pues, ya, bueno, aquí tengo este documento, el Copilot lo reemplazó en ese sentido y lo presento. O hay plataformas, como decíamos, es un trabajo no muy extenso en ese sentido, y agarro una frase propiamente, lo paso con plataformas, en ese sentido, en el cual pues la plataforma me va cambiando las palabras, me va cambiando las oraciones. Esa es la parte de la búsqueda y reemplazo. Otro tipo de plagio muy común es el remix, como se conoce como el chirmol, por decirlo de alguna manera. El remix es cuando hacemos lo siguiente. Tenemos una tesis 1, copiamos una frase. Tenemos una tesis 2, copiamos otra frase de ahí. Tenemos una tesis 3, copiamos otra frase. Luego regresamos a la tesis 1. Luego por ahí una tesis 4. Luego una tesis 5. Luego regresamos a la tesis 2. O sea, empezamos a mezclar diferentes trabajos. Por eso remix. Ustedes saben que los remixes propiamente es eso, tío, donde hacen diferentes mezclas. Creo que todos en algún momento, tío, hemos descargado música de internet a través de YouTube o a través de alguna plataforma propiamente, donde descargamos ojo, en ese sentido, hay alguna persona que tiene un CD o DVD de música, le pedimos que nos permita escuchar y sencillamente copiamos el contenido de ese CD en una carpeta y hacemos ese proceso de remix. O hay programas, por ejemplo, Virtual DG, donde yo puedo hacer mis mezclas. O hay programas en el cual, en línea, propiamente puedo hacer esas mezclas de canciones o de películas, pues, o de videos. Pues, ahora con la inteligencia artificial se puede hacer eso, en el cual pues yo tengo una fotografía y a esa fotografía pues le puedo poner animación. Tío. Hoy lo mirábamos con tesis, propiamente. No, ahora hay una tendencia ahora donde usted puede hacer un remix de fotografías hasta de personas que ya fallecieron, en el cual usted tiene una fotografía con los mismos píxeles que usted está manejando, las presenta ante esa plataforma, las dos fotografías, y la inteligencia artificial hace un video. Esta persona tal vez ya falleció, pero usted está dándole un abrazo a esa persona. Es una tendencia y es ahí donde muchos pues no entienden, o muchos hacen mal uso de la inteligencia artificial. O a veces viene la famosa creación de parejas o los famosos avatars, en ese sentido, donde le hago mi personaje ficticio para internet o para juegos o videojuegos, pues, en ese sentido, en ese apartado. Luego pues viene el famoso reciclado, lo que mencionábamos, el autoplagio. Ya lo mencionábamos anteriormente, donde me aprovecho de material que ya utilicé en otros cursos, pero no indico de dónde viene, no hago la citación. Es mi trabajo de mi misma autoría, pero sencillamente estoy reciclando o sencillamente me estoy autoplagiando. Luego viene el plagio llamado híbrido. Es aquel propiamente donde que lo que hago es sencillamente utilizo otro idioma. Lo que decíamos, tengo una tesis, un EPS en mandarín, lo paso a italiano, de italiano a alemán, de alemán a francés, de francés a inglés, luego a español. O el híbrido también es propiamente parecido al de la clonación, es en el sentido donde soy de la San Carlos, me voy a ir a dar una mi tesis de la Marroquín, le voy a cambiar el título, nada más, o le cambio los nombres de los capítulos o los subtítulos propiamente, y los hago pasar como documentos propios. Eso, si usted lo va a hacer, pues ahí fíjese bien que la plataforma no esté tan actualizada. Pues. Luego viene el famoso mosaico o mashup, es igual que el error 404. ¿Qué significa eso? Que me invento las páginas de internet. Obviamente, pongo ahí el hipervínculo, hago la citación que viene de una página de internet, pero cuando el asesor o el encargado de metodología le da clic a dicho hipervínculo, pues resulta que se conecta a internet, pero me aparece que esa página no existe, ese apartado. Ese es el error 404, pues, o el mashup, o mosaico, donde invento información, ese apartado, en esa situación. Miren, pues, si van a hacer esto, en ese sentido, ahí le quitan el hipervínculo, hombre. Es que algunos se recuerdan cuando copiábamos eso de internet, o no, catedrático nos lo pedía, la famosa frase editar, o aparece el hipervínculo en azul. Quítenle eso, hombre, o por lo menos quítenle el hipervínculo, ¿entiendes?
para que la persona que vaya a hacer la consulta no se pueda conectar a internet, pues, pero algunos ni siquiera hagan ese proceso. Luego vienen los errores RCS. Eso está muy de moda ahorita. Es cuando utilizo los famosos podcasts o utilizo grabaciones. Por ejemplo, tengo un video de YouTube y vengo con el video de YouTube y utilizo inteligencia artificial y la inteligencia artificial me hace un resumen y me hace un parafraseo del video sin ver el video. O sea, solo copio el hipervínculo, copio el link de YouTube, lo pego en la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me hace el resumen, le hace el parafraseo y me lo presenta. O en este caso, pues, cuando empezamos a editar videos. Tengo un video de tal autor. Usted sabe que en línea se puede hacer ahora, no necesito manejar un programa para edición de videos. Entonces, le indico a través de en línea de qué minuto a qué minuto necesito ese apartado. Y ahí automáticamente la inteligencia me está acortando el video. Ya después lo puedo descargar. Está bien, pues dice, bien, está bien, hágalo. Pero ahí le quita el fondo de agua. Pues. Es que algunos ni siquiera le quitan el fondo de agua en ese apartado. Entonces se detecta que es una edición de video en esa situación. Y luego viene el otro, la reutilización. Es cuando usamos videos o utilizamos algún tipo de material propiamente sin darle los créditos. Dice, bien, aquí lo voy a decir en forma personal. Ustedes se dan cuenta que estas sesiones se graban y estas sesiones se suben a mi canal de YouTube y se suben propiamente a Wedding, o lo subo a Clapson, pues en ese sentido. Y esto, dice, no tiene nada de malo, dice bien como lo estoy diciendo yo. La Facultad de Psicología, la Escuela de Psicología, perdón, de la USAC, la Facultad de Económicas de la USAC, también la ha utilizado la Facultad de Humanidades de la Landívar, me han pedido, dice, me han pedido los derechos de los videos. Tío, yo con mucho gusto se los doy. En este caso, pues habría que firmar un documento de apartado. O aquí entraría la palabra. Damos la mano, usted sabe que en Guatemala, pues dar la mano y a respetar ese principio. Entonces vengo yo y le digo a las personas, no hay ningún problema, utilicen. Yo cedo los derechos. Dice, cedo los derechos. Que yo no saco nada de, o sea, en este caso, pues yo no voy a sacar ningún tipo de beneficio económico con tener los videos ahí y se los voy a poner a venderlos. Pues no, tío, ¿qué es lo que hace psicología? ¿O qué es lo que hace económicas? Sencillamente vienen ellos y me dicen, mire, vamos a editar el video. Por ejemplo, económicas o psicología lo que hace es lo siguiente. Edita, por ejemplo, los primeros minutos donde yo doy las indicaciones. Bueno, vamos a empezar primero dando información, la información que hoy les di propiamente. Entonces, la persona va a empezar a utilizar el video desde cuando comienzo la clase y va a dar el corte cuando la clase termina. Cuando digo, bueno, hemos finalizado, vamos a ir a la sección de preguntas. Todavía se quedan con las preguntas, pero cuando ya empiezo a dar información del curso propiamente, entonces ahí lo cortan. Eso no hay ningún problema. Siguiendo ahí el eslogan de la San Carlos, y te enseñar a todos. O sea, yo no tengo ningún tipo de beneficio. Estos cursos que nosotros damos, estos cursos los damos en forma ad honorem. O sea, no, la universidad no nos paga. Es un agradecimiento que los catedráticos de cursos libres hacemos de reconocimiento a la universidad, porque por la universidad es que somos profesionales. Muchos de ustedes cuando se gradúen puede ser que manejen esta modalidad de dar clases de cursos libres o cedan los derechos de su video. No tiene nada de malo. Ir y enseñar a todos, pues, decir, o la verdad os hará libre, como maneja el eslogan de la Mariana, pues decir, hay que compartir. Claro, esto entra mucho al criterio de cada persona. Hay personas que van a decir, no, a mí me costó. Voy a utilizar un poco así egoísta en ese sentido. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que yo utilizo plantillas y utilizo tal vez algún tipo de plantilla para hacer un poco más dinámica la clase, pues en ese sentido, no la plantilla tradicional, pues en ese sentido. Entonces, alguno va a decir, no, que a usted le ha costado tanto hacer ese trabajo, cóbreles. Pues, aquí le voy a cobrar, no le voy a cobrar a la universidad, porque la universidad cuando nosotros nos solicitan o cuando nosotros ofrecemos nuestros servicios, nos dice en forma de honorem. Y aparte es que vengan ustedes y nos digan, mire, licenciado, ¿me podría usted vender sus videos? Digo, no, hombre, no hay ningún problema, yo le voy a compartir los enlaces, descárguelos. De todos modos, ojo en ese sentido, de todos modos, los que han visto a través del canal de YouTube o lo han visto de todos modos lo han visto en YouTube o lo han visto en Wedi o lo han visto en Classroom,
aparece mi fotografía y aparece mi nombre ahí. Entonces ahí está el derecho de autor, en ese sentido. Yo cedí los derechos, usted sabrá qué uso, ojo, en ese sentido, ahí sí, y ahí sí ya no lo sé, pues, qué uso vaya a hacer de ese material. Yo los invito a que lo descarguen, yo cedo los derechos, no hay ningún problema en ese sentido. Además, ¿qué puedo obtener yo en ese sentido? La recompensa que podría tener es que, como ha sido en años anteriores, que muchos se han graduado, pues ha servido como punto de partida para iniciar o continuar o finalizar propiamente la tesis. Pero eso ya depende propiamente de cada quien. Bueno, otro tipo de plagio que también está muy de moda, eso es lo que decíamos, la compra-venta. Como decíamos, la compra-venta de trabajos. En la misma universidad, debe ahí letreros en los murales propiamente de su universidad, donde se hacen trabajos de investigación. O a veces resulta, o es que también aquí ya depende de la mentalidad de la persona, como decimos, no tengo tiempo para estar haciendo las tareas. Entonces hay personas que hacen las tareas. Hay personas que hacen maquetas, por ejemplo, en la de ingeniería, o los planos, pues en el sentido. Es que se supone que las tareas sirven para que usted ponga en práctica los conocimientos, pero es que hay algunos que ni siquiera eso quieren hacer. En ese apartado, no quieren hacer ese pequeño esfuerzo de una tarea. Pues yo entiendo y comprendo que a veces aspectos de trabajo, aspectos familiares, propiamente, pues ocasionan. Pero todos hemos pasado por esa situación, todos hemos pasado por ese proceso. Sepa organizarse, sepa tener un tiempo para sus trabajos. Claro, repito, eso ya depende de cada persona. Como les decía, y por favor, aquí sí va un muy consejo para ustedes, un buen consejo para ustedes. Tengan cuidado con el asesor. Si ustedes le tienen mucha confianza al asesor, pues no caen en esta situación. Pero a veces no conocemos al asesor. Como es el dicho, mañana no sabemos. ¿Qué significa? Hay asesores que empiezan a desmotivarlos. Se dan cuenta que ustedes tienen un buen proyecto, un buen EPS, una muy buena tesis, y empiezan a ponerles peros y peros y peros y peros. Pero viene él y les pide el trabajo, les pide su documento. Tengan mucho cuidado. No le den su trabajo, su tesis o ante el proyecto o EPS a cualquiera. Es cierto, tal vez el asesor me lo va a pedir, pero tendré que dar, pues, pero tendré que ponerle algún tipo de seguridad para evitar propiamente. En este caso, pues usted le está entregando un informe, póngale que digamos, un sello de agua. Eso no tiene nada de malo. Él no está pidiendo el documento original, pues, tío. Él solo está pidiendo un informe para prevenir el mal uso. Es que hay profesionales, como digo, que se aprovechan. Hay profesionales que se quedaron con trabajos de hace 2, 3 años de otras personas que ya no hicieron la tesis o el EPS y ahora se lo venden a otro. Hay que tener mucho. Por eso yo les decía, y en este curso jamás se les voy a pedir un trabajo. Ese trabajo a ustedes les ha costado propiamente esfuerzo y sacrificio. Tengan cuidado a quién se lo da. Tengan mucho cuidado. Ahora, si usted conoce al asesor y usted sabe que es una persona profesional y que sabe que no va a sacar ningún tipo de beneficio, entonces ahí sí, pues, pero conozcan, sepan con quién están trabajando. Bueno, entonces, esto del plagio, como les digo, es un proceso que ha venido desde el mismo procedimiento del Internet, pero no necesariamente con el Internet. Antes, estamos en los años 60, 70, como les decía, no había Internet, pues, no teníamos accesibilidad a ese tipo de tecnología. Y antes lo que hacíamos era ir a copiar textual el documento. Íbamos a las bibliotecas, en este caso, pues íbamos por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, pedíamos un libro. Sí, habían fotocopias, pero a veces uno no tenía dinero para las fotocopias, en ese sentido. Entonces venía uno y copiaba todo a su cuaderno. Ojo en este apartado. Y eso no lo hablamos, pero ahorita lo vamos a mencionar. También es plagio cuando usted graba las clases. Ojo en este sentido. Yo sé, y no tiene nada de malo pues en este sentido, yo sé que alguno eh, está grabando la sesión. Órale, pues es válido. No hay ningún inconveniente. Pues no lo veo la lógica de grabarlo, si sabiendo que yo les estoy compartiendo y les estoy diciendo los derechos. Pues, pero algunos lo graban. Está bien, pues no hay ningún problema. Es cada quien ese rollo. Pero ¿qué sucede? En algunas aulas universitarias hay algunas personas que llevan una cámara, una grabadora. A veces uno le viene y le dice al licenciado, mire licenciado, ¿me permite poder grabar la clase? A la mayoría de licenciados le van a decir, sí, no hay ningún problema. Pero también hay otros que le van a decir, no, prohibido grabar en ese apartado, prohibido estar haciendo. Porque para ellos
pues tiene un poquito de lógica. Ellos hacen ese gran esfuerzo propiamente de prepararse, hacer ese esfuerzo de dar la clase, planificarla, pues, y que venga otro y que la grabe, porque también ahí vendría, recuerda cuando vimos la situación del bachop, significa que yo, ojo en este sentido, ojo en este apartado, yo puedo tener una clase de un licenciado o de un invitado, grabé la sesión, una cámara de video con una grabadora, y digamos, resulta que dentro de mi tesis o de EPS yo tengo que abordar esa temática. El licenciado dio esa clase, o el invitado dio esa conferencia. Eso no está digitalizado. Eso no va a aparecer en la plataforma. Entonces, yo doy todo ese conocimiento que esta persona usó para dar la conferencia, dar la clase, y la pongo dentro de mi tesis o la pongo dentro de mi EPS. Eso no lo detecta la plataforma. Ahí es un aspecto, ahí es un tip que les estoy dando. Pues es antiético, pues en el sentido, pero muchas personas lo hacen, en el sentido de grabar las sesiones, de grabar las conferencias, grabar los podcasts, en el sentido. Eso no aparece en las plataformas, en el sentido. En los videos de YouTube, en ese sentido, donde existen conferencias. No se ha creado tanto una base de datos para que la misma plataforma lo haga. Luego viene otra. Aquí ustedes ven tres metabuscadores propiamente, o tres buscadores que la mayoría lo han utilizado. Rincón del Vago, Alisa, eh, Wikipedia o monografías. Yo sé que está de más decirlo, ¿verdad? Pero de todos modos lo tengo que decir. Usted sabe que para hacer un EPS o una tesis no voy a utilizar estos portales. Tío, un EPS no lo voy a hacer con monografías. Lo miraron la semana pasada o cuando vimos el marco teórico. Ustedes no saben quién subió ese material y si realmente es un material confiable o es un material que viene por un apoyo institucional. Yo les decía, yo puedo encontrarme una mi tesis de la Universidad de Panamá, subir la monografía sin decir que es una tesis de postdoctorado. Ya viene hasta con el logo de la universidad. Entonces, pero eso no tiene una veracidad propia, pues, en sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No utilicemos eso en ese apartado. También hay ojo, hay otros portales, Sudoku, por ejemplo, hay otros donde el cual sucede lo siguiente, ojo a este apartado. Encontré un libro o encontré un documento que está subido en esos portales y para poder descargarlo, yo tengo que subir otro material. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el famoso intercambio. Estoy en esa página, voy a descargar ese documento, pero me pide 3 documentos aparte, 3 documentos que tengo que subir. Entonces, ¿qué hago? Me meto a monografías, descargo 3 documentos, los pongo en la computadora propiamente y luego cuando ya me están pidiendo subir ese material, subo estos 3. Tío. Y a cambio estos 3 me dan el que yo necesito. Es el intercambio, pues, significa. Eso es parte del proceso de negociación, pues, es decir, jamás leí ese trabajo y me interesa saber qué trabajo es. Tal vez estoy bajando un documento de derecho y subí 3 documentos de ingeniería, pues no los voy a leer, tampoco me interesa leerlos. Pues. Yo lo que quiero es descargar ese documento. Como también hay programas o hay aplicaciones que me permiten obviar ese proceso. Me piden un link propiamente, entro a la página, necesito el documento, necesito ese material y lo pongo el link en línea y ellos hacen el proceso de descargar en ese apartado. Eso es parte del plagio. Actualmente, eso se lo digo, hay otro plagio que se maneja en Facebook. Saben que en Facebook hay grupos de universidades o grupos de facultades. Y dentro de esos grupos, a veces son grupos estudiantiles, propiamente, hay un apartado que dice archivos. Y en archivos vienen algunas personas, dicen, a veces hay personas que lo hacen de buena intención, por querer apoyar. Pero vuelvo a repetir, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces resulta que suben ese libro en forma de PDF o lo suben en Word o en cualquier formato propiamente y las personas lo descargan. O sea, ellos hicieron el esfuerzo de descargarlo de determinada página o lo escanearon, como decimos en ese apartado, y lo ponen en PDF o en Word y lo suben a los grupos de Facebook. Hay grupos de derecho, de psicología, donde hay esa sección de archivos donde hay material. A veces uno encuentra algo que necesita, pues claro, las personas lo hacen por buena intención, pero también hay que tener mucho cuidado, porque se puede caer en aspectos de, bueno, sí es plagio, porque es plagio en ese sentido, pero puede caer algún tipo de sanciones. ¿Por qué el plagio se da?
Aquí vamos a ver algunos aspectos que se da por parte del estudiante. La mayoría de estudiantes que hacen el plagio lo ven por la calificación. Lo ven porque creen que como decíamos, una nota determina si una persona es inteligente o no. Le hemos dicho que eso no es cierto, pues. Aquí también a veces viene mucho la presión de la familia o de los papás. ¿Se recuerdan ustedes cuando están en primaria o estaban en básico? El famoso abanderado, aquel que sacaba las mejores notas. Pues no necesariamente ser abanderado significa que me vaya a ir bien en la vida. De patado. Puede ser el abanderado de todo el tiempo, lo llevó los 3 años ser abanderado y no ha conseguido trabajo. Y alguien que estuvo sacando solo chivos es el que mejor trabajo tiene. Lamentablemente eso sucede, pues. Pero eso de las notas es causa para que algunas personas hagan ese aspecto del plagio, porque quiero mejorar mi nota. También viene otro aspecto que lo ven como trivial, lo que decimos. Si otros lo hacen, ¿por qué yo no? Así es sencillo. Si otros han pirateado los trabajos o otros no los han detectado, ¿por qué yo no lo hago? El aspecto de ética. Y algunos lo ven como un desafío. Van a ver que yo voy a hacer mi tesis y no me van a detectar. O voy a hacer mi EPS, me la voy a piratear, pero yo sé cómo engañar a las plataformas. Y aquí viene un tips, por ejemplo. Existe lo que se conoce como el Internet oculto, el web 2.0. ¿Qué significa? Ahí necesito un modem para poder ingresar a ese Internet oculto. El Deep Web se conoce. Ahí voy a encontrar mucha información que no está propiamente plasmada en el Internet oficial, el Internet que nosotros manejamos. Es un arma de doble filo porque en ese Deep Web propiamente se venden armas, drogas, se hace intercambio de parejas, se hace venta de personas, el famoso mercado o trata de blancas, la nueva esclavitud digital, en ese sentido. Entonces ahí hay también formas a través de algoritmos, para ocultar el plagio. Como decíamos, yo pago a una plataforma para que a través de los algoritmos oculte el plagio en las plataformas que se manejan. A toda acción hay reacción. Otros pues lo ven como pereza, la mayoría. ¿Para qué me voy a esforzar yo? Como decimos, yo lo que quiero es ganar este curso. Yo lo que quiero es sencillamente salir del paso. Está bien, pues cada quien sabrá. El famoso mimetismo. El mimetismo es, si otros compañeros lo hicieron, yo también. O el mimetismo es propiamente, nos demos cuenta que este licenciado nunca lee los trabajos. Por ejemplo, a veces hay estudiantes que hacen esto. Van a una fotocopiadora y fotocopian la carátula. Tío, o a la misma fotocopiadora le pueden indicar a la persona que cambie el nombre. Tío, que cambie el autor, el nombre de esa carátula y ponen el de ustedes. Hay fotocopiadoras que hacen ese proceso, en ese sentido. Entonces vienen ustedes y sencillamente ya tienen todo el trabajo, ni siquiera hicieron la carátula, ni siquiera hicieron la carátula en ese apartado. Le dicen al de la fotocopiadora que les cambie el nombre y ustedes le colocan el suyo, pues, sabiendo que el licenciado jamás va a leer ese trabajo. Pues. Es el famoso mimetismo, los falsos valores, que es lo que la mayoría hace. Como otro lo hace, yo también lo voy a hacer. O sea, si Juan se va a tirar al puente Belice para hacer la tesis, yo también me voy a ir a tirar al puente Belice. Esos son los aspectos que se manejan, pues. También otro aspecto que lo hace el estudiante es ahorrar tiempo. ¿Para qué me va a complicar la vida? ¿Para qué voy a estar dedicando tanto tiempo a hacer mi EPS o haciendo mi tesis? Nah, sencillamente chat GTPG o Géminis y su Copilot o cualquier inteligencia artificial y que me la haga. Claro, repito, ojo por eso, como se lo estoy planteando. Si lo va a hacer, está bien, pues hágalo. Pero ahí lee ese trabajo, páselo con sus palabras, en ese sentido, no sea tan robótico. Es que se detecta que viene por inteligencia artificial, se viene muy mecanizado. Haga un proceso, un pequeño esfuerzo, pues un pequeño esfuerzo de cambiar ciertos aspectos del proceso del chat. Y como decíamos, la mayoría lo hacen porque tienen desconocimiento, alegan ignorancia ante la ley y sabemos que eso no es válido. Usted no puede alegar ignorancia ante la ley. Ahora ya lo sabe, que hacer plagio es un delito y me puede conducir a una pena de 5 a 10 años de cárcel. Como que no tiene lógica hacer una tesis para luego irme preso. No tiene lógica, pero algunos ven ese reto, ven esa aventura, por decirlo de alguna manera. Otra
que es fomentado por el estudiante es lo siguiente. Lo ve como cultura. O sea, todos lo hemos hecho, todos hemos sacado chivo, pues yo también lo voy sacando. O, bueno, ahorita tengo tiempo de no ir un poco a la San Carlos. Yo les mencionaba, eso en años anteriores se dio mucho esto, los que somos un poco de la vieja escuela. Ahorita estaba viendo algunas fotografías, pero no creo que en todas las facultades suceda. Los que estamos un poquito viejos, por decirlo de alguna manera, antes del año 2020, ¿se recuerdan cómo eran las paletas de los escritorios de su facultad o de su aula? Parecían puras unas encartas, parecían puras Wikipedias. Ya solo faltaba conectar esos escritorios a internet, que tuvieran wifi. Había información de todo en esas paletas o en la parte de atrás donde el compañero que está enfrente se recuesta, pues, o en la parte donde colocaban los libros, o en las paredes, pues en el sentido. Aparecía todo, de derecho laboral, derecho mercantil, de psicología social, de psicología clínica, aparecía de todo en el sentido. O a veces aparecía, por ejemplo, en algunos pizarrones, propiamente venían algunos y ponían los datos propiamente con marcador permanente. Tío. Y aunque el catedrático quisiera borrar eso, no podía. Pues, a ver, ¿quiénes de ustedes harían esto? Vamos a ver quiénes lo harían. Llegan a hacerse un examen, el examen de derecho mercantil, por ejemplo. Y ahí está todo el examen. Está todo el examen en la paleta. No quiero que más, de 100 estudiantes, tal vez uno lo va a hacer. Mire bien, de 100 estudiantes, uno va a hacer lo siguiente. Licenciado, disculpe, yo quisiera cambiarme de escritorio. ¿Por qué le va a decir licenciado? Es que el licenciado quita el examen. Yo no quiero tener ese examen. ¿Qué va a decir la gente? Ah, qué tonto, qué burro, ¿por qué no te quedas ahí? O pásame a mí el escritorio, pues, tío. Esto es parte de la cultura, pues, es parte de las creencias que se tienen en ese apartado. Pero también viene un plagio fomentado por el docente. Como decíamos, hay docentes que fomentan la piratería. Ejemplo, eso se da en los primeros semestres. Tampoco estoy diciendo que en los últimos semestres no se da, pues, pero en los primeros semestres, más que todo en las San Carlos. No estoy diciendo que en las privadas no se dé esto, pero en las San Carlos se da un poco. ¿Se recuerdan ustedes en los primeros semestres, esos aulas de 100, 150, 200? A veces recibimos las clases parados, ¿se recuerdan? A veces les ha tocado que estar parados en el salón o a veces en el corredor, ¿sí? Recibiendo las clases. Es parte de todo esfuerzo de que somos de la San Carlos. ¿Sí? Pero viene el licenciado y hace lo siguiente. Son 200 alumnos. Alguien en su lógica no va a pedir 200 trabajos de investigación, salvo que solo se dedique a hacer eso. Hay licenciados que sí se dedican solo a hacer eso, pero la mayoría no lo hacemos. Entonces, un licenciado va a decir, yo no voy a pedir 200 trabajos de investigación. Entonces, puedo hacer lo siguiente. Dice, bien, esta es parte del mismo licenciado. Formen dos grupos de 100 y a cada quien le pone un trabajo de investigación. Y entre todos van a hacer el trabajo. Entonces, ya no voy a calificar 200, solo voy a calificar 2 trabajos. Es parte de como algunos catedráticos fomentan eso del plagio. O lo que decíamos, puede ser que sí pida los 200 trabajos, pero nunca los va a leer. ¿Entiendes? Pero los trabajos ahí solo se van a los aspectos de presentación. En ese sentido. Otros, propiamente, como decíamos, no le dan la valoración al plagio. Saquen a donde sean ustedes, hombre, copien. Hasta así nos dicen literalmente, copienlo de internet, hombre, copienlo de tesis, copien. Pero el licenciado tiene que hacer con nuestras propias palabras. No, hombre, copienlo así, hombre, copien. ¿Para qué se van a esforzar? ¿Para qué van a hacer ese sacrificio, ese trabajo de transcribirlo? No, hombre, háganlo. Y es donde la vamos creyendo que así van a hacer en todos lados. También, lo que decíamos, la venta de los cursos. Y aquí viene, no voy a mencionar nombres porque eso sí no lo voy a hacer, pues. Hay algunas universidades que venden títulos en las famosas universidades garage. Ahorita con las comisiones para la Corte Suprema de Justicia o comisiones para las Cortes de Apelaciones o para el Tribunal Supremo Electoral o para X o Y postulaciones que existan, hay algunos profesionales que llegan a esas universidades y compran un título. Tal vez nunca recibieron clases, ojo, esa carrera ni siquiera existe en la universidad, pero vienen y les dan un título. Por ejemplo, un título que diga doctorado en Derecho Constitucional y no sé qué cosa. Y la universidad lo dio, compró. A veces también viene la presión o la presión política, ¿entiendes? O a veces es lógico que no lo voy a hacer público, pues, en el sentido.
no lo voy a presentar a todo el mundo. Recuerden que a veces el guatemalteco hacemos esto. Estamos en nuestra red social, en Facebook o en X. Y lograr cerrar Pensum en ese sentido. Y se lo damos a conocer a nuestros contactos. Y muchas personas se enteran de que cerramos Pensum, o que hicimos nuestro privado, o que nos graduamos, pues en ese sentido. Pero en este caso, otras personas que lo van a hacer, pues no lo van a presentar ahí, porque están provocando que los detecten, pues en ese sentido. Entonces, esas famosas ventas de títulos, tío. Pero tampoco la San Carlos se queda atrás, en ese sentido. Aquí sí lo puedo decir. Hay facultades en la San Carlos que sí han vendido graduaciones. Aquí mencionábamos un personaje. Algunos van a saber quién es ese personaje. Este personaje en el gobierno anterior tenía mucho poder. Creo que todavía lo tiene. Tenía mucho poder y se graduó, no voy a decir la carrera, en ese sentido, se graduó en la Universidad de San Carlos y aprovechando su peso político, las influencias que tenía, nunca llevó la carrera, nunca hizo el examen privado y nunca hizo la tesis. Y resulta que se graduó y tiene el título. Tío, algunos decir, ¿cómo se sabe? Porque después él cometió el error de decir que era licenciado. Y cuando se investigó propiamente, porque hay personas que sí se dedican a hacer ese proceso, se detectó que esa carrera nunca la llevó, pues, en sentido. Ojo en ese sentido, eh, no confundan las carreras técnicas con las licenciaturas. Ya saben que la licenciatura, solo para cerrar penso, me puede dar 5 o 6 años. Aparte del privado y aparte de la tesis o el EPS, podemos estar hablando de un promedio más o menos de unos 8 años. Así, llevándolo así, pues, tío. Pero resulta que este sacó una licenciatura en 3 años. Licenciatura. Alguno ya sabe qué personaje, no vamos a tratar a detallar tanto ese apartado. Pero eso es parte del proceso. Y yo no sé para qué lo utilizó, eso ya cada quien sabrá ese apartado. Entonces, eso es parte propiamente de la impunidad. A veces fomentado por el mismo alumno, fomentado por el mismo catedrático, fomentado por la misma universidad. Y a veces, lamentablemente, es fomentado por la misma sociedad. Lo vemos normal. Sentido. Por ejemplo, vamos a irnos un poco, ¿se recuerdan ustedes ya cuando se graduaron? Usted sabe que ahora a nivel medio, no estoy diciendo nada malo, el ministerio no quiere que nadie pierda el año. Todos tenemos que ganar. Entonces el catedrático al principio se porta estricto, en ese sentido, más que todo en los colegios privados, se porta estricto, este alumno no hace nada, pero al final se está graduando. Y uno como catedrático, si cómo lo hizo. Es donde viene que algunos papás, algunas personas, le pagan a dirección. Entonces viene dirección y le obliga al catedrático a firmar el acta. Entonces uno dice, pero si esta persona perdió el examen, él nunca hizo nada conmigo, siempre tiene que firmarlo. Ahí viene el aspecto de cuidar el trabajo. Dice uno así, de todos modos, cuando llega a la universidad y se va a encontrar con el mero topop, pues, o cuando ya sea su vida profesional. Y pues ahí viene y firma esos cuadros. De todos modos no soy yo. Ahí viene el aspecto un poco de egoísmo. ¿Y qué sucede? Que a veces estas personas dicen que perdió el curso, sacó el curso con 45, por decirlo de una manera, y vienen los famosos trabajos remediales. En ese sentido. Mire, hay que dejarle un trabajo para que el joven se pueda graduar. A los otros que les costó ganarse su curso durante 6 meses, sacó ese 80, ese 85 de una manera, ahora viene y esta persona en un trabajo de 1 o 2 horas se puede sacar un 100. Ahí es donde viene propiamente esa desmotivación. Ese trabajo, ¿para qué tanto esfuerzo en el colegio? Pero usted sabrá que más adelante va a tener su recompensa, porque esta persona, cuando esté trabajando profesionalmente, se va a encontrar con muchos problemas, porque no está bien preparado. Claro, también aquí tiene que ver mucho los conectes, que ese es otro gran problema. Otra gran situación que se da mucho en el aspecto del plagio. En algunas empresas, tanto el sector público como privado, si yo no tengo conectes, no logro entrar. Eso lamentablemente también sucede. Y eso nosotros lo entendemos, ya se nos ha tocado esa situación. Vamos a pedir un trabajo y resulta que se lo van a dar a veces al que no está tan bien preparado. Y uno dice, ¿para qué tanto esfuerzo en la universidad? ¿Para qué tanto esfuerzo, tanto sacrificio si le van a dar el trabajo al primo, al sobrino o al que tenga mejores conectes? Eso sucede en todos lados. Y no estoy diciendo nada malo. Todos hemos conocido esos casos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que ustedes tengan al respecto? ¿Algo que ustedes quieran plasmar? Ya sea por el chat o el micrófono.
Mientras alguien se anima, muy pocos entraron tarde, pero voy a volver a repetir la información. Primero, tienen, para aquellos que no han hecho la tarea, tienen hasta el jueves a las 23:59, jueves 12 de septiembre, para hacer la tarea. En ese sentido, no van a poder tener acceso a WEDI el 13, 14, 15 y 16, porque se le va a dar mantenimiento a la plataforma. Entonces, no van a poder. Por eso, tengo que cerrar la tarea el 12. Y eso nos conduce a la siguiente información. No vamos a tener clase la próxima semana, el 14. Vamos a regresar hasta el 21 de septiembre. Porque también se le va a dar se le va a dar mantenimiento a los servidores de la universidad. La universidad va a estar cerrada el 14. En sentido. Entonces, el sistema informático o personas encargadas de informática, pues le van a dar acceso a los servidores. Entonces, no vamos a poder conectarnos, más que todo en este caso a la sala de Meet. Entonces, por eso vamos a regresar hasta el 21. En ese sentido. Siempre vamos a tener nuestras 12 clases, no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, para que ustedes sepan, la próxima semana no hay clases, es hasta el 21. La próxima clase vamos a regresar ya probablemente a lo que es el EPS y vamos a ver cómo hacer el capítulo número 4, la sistematización. O sea, qué es lo que ustedes hicieron durante su EPS. Ahí es ya lo posterior a cuando ustedes hicieron su EPS. Y ahorita vamos a ver los 3 capítulos. Vimos primero los 3 capítulos antes de empezar a hacer su EPS y ahora vamos a ver los 3 capítulos posteriori después de que usted hizo su EPS, su trabajo de campo. Entonces vamos a ver cómo se hace ese proceso de la sistematización, la narración de todo lo que usted estuvo haciendo durante los 3, 6 o 9 o 10 meses que le voy a hacer su EPS. Eso lo vamos a ver el 21 de septiembre. Si les llega a algunos a través de Calendar o a través de a su teléfono celular o a la computadora, les llega a través de Google Calendar, una notificación media hora antes de que va a comenzar el curso. Si les llega esa notificación, hagan caso omiso. Ya sabemos que la otra semana no hay clases. ¿Sí? Estamos regresando hasta el 21 de septiembre. Bueno, es en los cursos de ingeniería. Ahora, en los otros cursos libres, no sé, ahí sí ya no puedo decir. Yo eso desconozco ahí los otros cursos libres que ustedes estén llevando. Ahí el catedrático le tuvo que haber dicho, o le va a decir si van a haber clases el sábado. Yo ahí sí no sé. Pero los cursos del área de ingeniería que se dan los sábados, no hay clases. Sábados y el lunes 16. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran decir? Bueno, sí, Manuel. Era lo que usted decía respecto a profesionales que sí copian otros trabajos, porque cuando estaba estudiando en la licenciatura, en el primer semestre, me pidieron realizar un trabajo, un análisis crítico, me dijeron. Entonces, utilizando las normas APA de la séptima edición, empecé a buscar la información, ¿verdad? Y me llamó la atención revisar EPS que han trabajado algunos estudiantes, tesis de grado también, y Profesionales, me di ¿verdad? cuenta de que sí, y me di cuenta de que habían trabajos que estaban copiados, eran de diferentes universidades y sí estaba todo eso. Se detecta fácilmente sin usar plataforma, Manuel. Y aquí aclarándole una vez a Hernán, que aquí van las dos preguntas que están haciendo, tanto Manuel como Hernán. Hernán nos plantea ahí que hay una sección de diagnóstico, ahí donde se necesita un contexto propiamente. Es que hay algunos que ni siquiera hacen las pruebas piloto, eso va para Hernán en ese sentido, que no hacen esa búsqueda del material, no hacen esa recopilación de datos. ¿Se recuerdan cuando vimos esta clase número 2? Sencillamente, como dice su compañero Manuel, copia otros trabajos, en ese sentido. No quieren hacer esas visitas. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cómo hicieron ese proceso del diagnóstico del problema? No tiene, en este caso Hernán, no tiene que ver tanto el estilo de citación, porque él plantea después que algunas facultades no permiten usar los pie de página. Es que sí, Hernán, sí los permiten. No como, es que hay estilos de citación, hay 15 estilos. Ahora está de moda APA, tío, versión 6, 7 o 8, tío. Pero en este caso, si usted da los créditos, usted puede utilizar los tipos de citación, en este caso, Vancouver, Chicago, Harvard, o los ISO propiamente, o los pie de páginas tradicionales. Lo que importa es que usted
de las fuentes de citación. Claro, hay algunos que sí son muy necios, ojo en ese sentido, y son muy cerrados. No, solo normas APA. ¿Dónde está? ¿En qué parte del reglamento está eso? En el instructivo indica que como recomendación utilizar normas APA, pero no todas las facultades lo manejan. Por ejemplo, medicina utiliza las normas de Vancouver, económicas las de Chicago, las de Harvard. Humanidades, aún mismo humanidades manejan otros tipos de citación. O sea, lo que importa es dar los créditos, lo que importa es la citación, no importa el estilo en ese apartado. Entonces, eso es para aclararle a Hernán, en el sentido de la segunda parte que tiene ahí. Ahora está de moda. Muy aparte de psicología. En psicología sí es regla, normas APA. Ellos fueron los que crearon, en este caso, las normas APA, American Psychologists American, pues, Asociación de Psicología Americana. Esto ya viene de los 1929, pues, que se empieza a manejar normas APA. Pues ahora la mayoría pues quieren manejar como de moda, pues tío. No importa el tipo que usted maneje, lo que importa es los créditos, que usted dé la citación. Y como decía Manuel, a veces, miren, hay una forma fácil, hay algunas tesis que cuando uno la empieza a leer, el primer pie de página dice lo siguiente. Por ejemplo, cuando se manejan los pies de páginas tradicionales. Hay algunos que sin necesidad de pasar por la plataforma. El primer pie de página dice evident. En los pies de páginas tradicional, evident significa igual al anterior. ¿Cómo va a ser el pie de página número 1? Evident. O sea, tuvo que haber un pie de página 0, pues en ese sentido. Está diciendo evident. O sea, significa igual al anterior. Y no hay un anterior. Ahí uno dice, esta está pirateada. Sin necesidad. El primer pie de página. O, como les decía, el 99.99% es copia de leyes. Por ejemplo, se da mucho en derecho, con respecto a los que son de derecho. Te copian de todo ¿se recuerdan ustedes a aquellos catedráticos cuando estábamos en básico o en peritos, secretariado, que nos ponían a copiar literalmente el código? ¿Se recuerdan? Compren el código de trabajo y pasen a su cuaderno. ¿Para qué nos pedían comprar el código de trabajo y después había que transcribirlo literal al cuaderno? Porque según ellos así se nos quedaba. Ni que fuéramos una máquina para que se nos quedara los 400 artículos del código de trabajo. Pero hay catedráticos que dicen, no, tiene que pasarlo al cuaderno. ¿Para qué? Porque así se le queda. Y lo tenía que hacer uno, pues, porque no le quedaba otro remedio, pues, en ese sentido. Entonces, y también hay licenciados, ojo, en la universidad, ojo, en ese sentido. Hay licenciados que dan la clase, uno lo conocen, y se ponen a leer. Así de sentido. Saquen su código de trabajo. Artículo 1, tal y tal. ¿Alguna duda? No. Artículo 2, tal y tal. Y lo vemos en los cursos de inducción, en los cursos de predopéutica, como se los mencionaba. Esos cursos de inducción, en algunas facultades, es leer los artículos. Ahí están, sencillamente, artículo 1, objetivo del EPS, tal cosa, y lo lee. Y ponen la presentación de PowerPoint. Está bien, pues se van a utilizar la presentación de PowerPoint, pero todavía se ponen a leer la presentación de PowerPoint. Y uno está ahí las 2, 3 horas viendo la clase. ¿Qué hacen muchos estudiantes? Pues muchos estudiantes saben que se van a poner a leer, dejan la sesión abierta ahí en el sitio, saben que se van a tardar 2 horas y constantemente están revisando, a ver si ya no terminó. Y muchos estudiantes lo único que están esperando es el link de la asistencia, en ese sentido. Y empiezan ahí a través del chat, la asistencia, la asistencia, la asistencia. Nunca le ponen atención al curso en ese sentido. También saben que nunca van a aprender nada, pues, en ese sentido. Y cuando menos aparece, esta vez nunca estuvieron en la clase, esas 2 horas nunca estuvieron presentes, se dan cuenta cuando colocan el enlace y pum, a llenar. Y lograron su certificación, lograron ese proceso que andan buscando. Sabemos que no vamos a aprender en esos cursos. Hay otros que sí, hay otras facultades, muchas facultades que sí los preparan. Pero eso ya dependerá de quién del curso, pues. Ahí está, Hernán ya respondió ahí mismo, eso es cierto, la verdad, yo no he hecho nada que no conozcamos, todo hemos pasado por estas veces. Y dice bien, yo soy que en el 91, estas mismas mañas las teníamos en el 91 y las tienen ahora en el 2024 y las van a tener cuando ustedes tengan a sus hijos o a sus nietos, hasta sus hijos y sus nietos les van a contar lo mismo que ustedes pasaron. Hay muchos catedráticos que siguen teniendo las mismas mañas de hace años y no van a cambiar. Apartado. Espero que ustedes como profesionales, si en algún momento les toca que dar clases en la universidad, no sean como ellos. Bueno, eso ya depende de cada persona. ¿Alguna otra duda?
¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, ya acabar 2 horas nos vamos a tardar. En ese sentido, como siempre les ha hecho, los cursos siempre están programados para 2 horas. Bueno, entonces, si no hay mayores dudas, damos por finalizada la sesión número 5. Les recuerdo, la próxima semana, el 14, no vamos a tener clases. Regresamos hasta el 21. Vamos a estar viendo lo que es el capítulo de la sistematización. Cómo usted debe presentar el proceso de su EPS, qué fue lo que usted hizo. Recuerde que en el plan de acción es cómo usted va a planificar su EPS, qué es lo que usted va a hacer en su EPS. Ahora en el capítulo de la sistematización es qué fue lo que hizo. ¿Sí? Ahí la redacción es a tiempo pasado. En el anteproyecto es todo a tiempo futuro. A partir del capítulo 4 ya se habla todo a tiempo pasado. En ese sentido. Bueno, entonces, si no hay mayores dudas, damos por finalizada la sesión número 5. Nos vemos dentro de 15 días. Como siempre les digo, éxitos, triunfos, muchas bendiciones. Por favor, aquellos que no han hecho la tarea, háganla. Si quieren buscar su diploma, es un par de minutos les lleva. Algunos ya le hicieron, ahorita me llegó unas notificaciones ahí. Entonces, pues estamos viendo el 21 de septiembre con la sesión número 6. Entonces, éxitos, triunfos y muchas bendiciones para ustedes. Sí, Pati. Lick, buenas noches, perdone, yo tengo una duda con respecto al título que usted solicita en la plataforma. ¿Qué aspectos debe llevar No, el título? título tentativo. ¿Qué es lo que usted quiere o qué es lo que usted está trabajando en su EPS? Y si no lo está trabajando, puede inventarse el título. No hay problema. Es solo poner, por ejemplo, ¿de qué facultad es usted? ¿De trabajo social? Nos pone ahí cuál es el impacto que la trabajadora social tendrá en la contratación en el Departamento de Recursos Humanos del ICS. Es solo poner un título. Recuerda que conmigo no tiene que quedar bien. Yo no soy el que le va a aprobar su EPS. Solo quiero ver qué es lo que usted pretende, qué es lo que se está trabajando. No me tiene que subir nada, solo es su título. El título que usted está trabajando o que pretende trabajar, Pati. De 10 a 15 palabras. Gracias, Lick. Feliz noche. Vale. ¿No tiene alguna otra duda? ¿Bien? ¿Algo que se le aclare? No, todo bien. Entonces, por favor, háganlo. Tienen hasta el jueves a las 23. No lo tomen literal. O sea, hay algunos que están esperando el jueves para hacer la tarea. Háganla ahorita, hombre. Un par de minutos les llevan. Es decir, ahí les coloco sus 30 puntos. Si les mando una actualización o les mando una sugerencia, ya no lo tienen que volver a subir. De todos modos, ya les puse los 30 puntos, ya no hay necesidad de volver a subir el material. Ya no hay necesario. Entonces, bueno, doy por finalizada la sesión número 5, doy por finalizada la grabación y nos estamos viendo el 21 de septiembre, siempre a las 7:30. Éxitos y triunfos para cada uno de ustedes. Gracias, maestro. Feliz noche.